me acuerdo, mirá cómo son las cosas. El año pasado, bueno, pero pasa el año pasado cayó domingo mi cumpleaños. ¿Se acuerdan que la producción trajo una torta, celebramos entre todos aquí? Pero pasa que cayó lunes, inicio de clase, volvía todo. No, no fue. Pero acepto su invitación, Mexner. De haberlo sabido, ¿por qué no la producción el domingo a la noche te podíamos anticipar el festejo? No. Bueno, qué culpa mía que ustedes no sepan. Mensaje para la producción. No escucha la producción. Es culpa mía. Mira lejos la producción. No. Bueno, gracias, Cris. Gracias, Cris. Es lindo celebrar la vida, sí, claro. Eso nos dejó de enseñanza, entre todas las cosas, la pandemia. Bueno, referente a la consigna, creo que no hay que caer en la trampa de la estrategia electoral del oficialismo gobernante, o sea, del superministro Sergio Massa, porque la idea de Unión por la Patria es llevar a hacer ese ejercicio de imaginación, de llevar a la gente a imaginarse una de las tantas tragedias que ha tenido la Argentina, que es la interrupción institucional del 2001, y a ese contexto, ¿para qué? Para no hablar del presente. Entonces, yo creo que es un buen artilugio y no hay que caer en esa. De hecho, esta semana lo ensayaron, esta semana que finalizó. Para vos entonces es como una especie de, hacer referencia o evocar esa memoria emotiva de lo que fue el 2001 para decir, miren que somos nosotros o el caos. Tal cual. Bueno, vamos a ver en un rato, porque no es el oficialismo el único el que apela al 2001. Ahora después les muestro a Milei en Santa Fe y también cantando el que se vayan todos. ¿Cómo estás, Tito? La propaganda, a ver, la interpretación. ¿por qué te estabas riendo? Y me estaba riendo porque Cristina le echa la culpa de cualquier cosa al oficialismo. La apelación al 2001 es que si la votan a Bullrich, vamos a volver al 2001. Ahora no, esto está muy lejos del 2001. ¿Por qué si la votan a Bullrich? Y porque Bullrich promete hacer lo mismo que hicieron en el 2001, ella, López Murphy, de la Rúa, el mismo Rodríguez Larreta era parte del equipo, aunque probablemente ahora se diferencie de Bullrich, pero entonces era ese ajuste durísimo de lo que haya que es que ese es el catecismo, Cristina. En lo que está esbozando Tito, ese es el catecismo oficialista. ¿Cuál está el catecismo? El ajuste extremo, la insensibilidad. No, estoy relatando lo que está ocurriendo en la práctica. ¿Pero eso es lo que dice Bullrich o no? Ella dijo, vamos a hacer una especie de blindaje para salir del cepo. Y para blindaje igual que el que hicieron en el 2001 y se armó el despelote que se armó. Nada es igual, Tito. Y claro que no es igual. Y bueno, ¿y por qué no hablamos del gobierno de Alberto Fernández? Sí, podemos hablar del gobierno de Mauricio Macri, el desastre que gobiernan ustedes. Y entonces el salimos desastre que dejó, 45.000 millones de dólares de deuda, etcétera, más la guerra, más la pandemia. Pero vamos a hacer la diferencia. Estamos muy lejos de la situación del 2001. Bueno, en eso coincidís con Cristina. Absolutamente. O sea, no, porque hay gente que, basándose en datos, y estoy hablando en serio, en datos duros de la realidad actual, índice de pobreza, índice de inflación, plantea una situación de caos que está, pero muy, muy lejos de ocurrir. Los operadores de los sectores financieros más duros vienen intentando hace prácticamente 2 años sucesivos golpes de mercado para lograr la tan ansiada y famosa superdevaluación. Ojo, lograron unas cuantas devaluaciones y lograron de alguna manera desorden económico que se trata de gestionar desde el gobierno. Pero la realidad, si vamos a la calle, y yo estuve recorriendo Corrientes, los barrios esta semana, hoy estuve, la semana pasada fui al Paso, por ejemplo, Paso de la Patria, y la verdad que la situación social de los sectores medios, ya sé lo que me van a decir, y es durísima la situación de la gente que tiene muy pocos ingresos. Pero ese es otro problema. Definime sector medio, ¿no? Pero me gustaría... ¿Qué es un sector medio? Sectores asalariados que tienen ingresos... superior a la línea de pobreza. Hoy, sí, pues superior a la línea de pobreza. Yo te diría que ese es un sector ya casi medio alto. Sí, es cierto, la clase media, pero a ver... Media alta, porque un asalariado hoy es pobre. Un asalariado con el sueldo mínimo es pobre. Hoy es pobre en los términos estadísticos argentinos.
que son muy exigentes. Hoy estuve discutiendo la siesta con 2 economistas que incluso, ya claro, los dos... A ver, es pobre porque te vas al supermercado. No, pero a ver... Y no podés terminar, algún día será que... comprando lo imprescindible. Algún día será que ya podés terminar. Pero pasa que hablas largo, tío. Sí. Son largueros, necesitamos imprimirle ritmo. La próxima voy a traer un relojito que me regaló. Un relojito de arena. Me regaló mi abuelo. A ver si lo encuentro, con un relojito de arena. Entonces lo ponemos aquí... ¿Cuántos kilos de arena tiene? No, 700 kilos. Tiene perfecto para 3-4 minutos, así 5 minutos alcanza. Que no es la lo situación mismo. de hoy, si uno recorre la ciudad, a cualquier ciudad, si te vas a Buenos Aires, es absolutamente distinta. Los comercios están abiertos, se abren nuevos negocios, se abren nuevos locales de cadena de supermercados. ¿Dónde vas se abren, a mi barrio, vení acá, en el último año, en el último año, andá Junín, pero Cristina, si no hay un local vacío, andá a las laterales de Junín, Cristina, están todas llenas. Ayer estuve recorriendo el centro, es espectacular cómo está Corrientes en el centro con todos locales nuevos abiertos, vendiendo a full. Me fui a los barrios, recorro los barrios, en los barrios los negocios de los barrios, en cualquiera de las grandes avenidas de los barrios correntinos donde hay negocio de venta de ropa, todos llenos, todo vendiendo, todo con la ropa en la calle. Una situación, es lo que se ve. Es lo que Tito ve. A ver, no quiero habilitar. Es lo que se ve. ¿Cuánto hace que no vas al oftalmólogo? Te puedo recomendar. Es lo que se ve. Andá nomás, andá a recorrer los barrios. Ahora lo quiero saludar a Marce y sumarlo también. Noches. Hola, Marce, buenas noches. Estoy en desacuerdo en que estamos similar al 2001 en lo que significa la contención. Yo lo dije en la semana en la radio. Otro dato. Hoy hay una realidad que tiene que ver con una contención muy importante. Vos llamarlo planero, llamarlo como quieras, pero hoy hay un sector que tiene una contención que no la tenía en el 2001. ¿Por qué surgió esto? Porque en el 2001 fue quienes más sufrieron. Que el asalariado, como lo decía Cristina, también está padeciendo, sin duda que lo está padeciendo, lo estamos padeciendo todos porque los parámetros de nuestra economía están muy altos para los ingresos que tenemos. Y el tercer dato que voy a por allí discernir un poco en lo que a la representación electoral refiere. En donde hubo elecciones, donde se eligieron cosas importantes, la gente participó. Elecciones de medio término, baja un poquito el caudal. Ha pasado en el Chaco que votaron el Día del Padre, indudablemente no va a ir la gente a votar. Se votó hoy en Chubut, que aparte tuvieron una tormenta que finalizaba el receso de invierno, donde ellos mismos justifican de que el movimiento turístico fue tan grande, de que había mucha gente que no estaba en sus domicilios. Y lo que sí más me preocupa, más que el 20, 30, 40 que no va a votar, sino el que va a votar y no encuentra opción, y vota en blanco, que en distintos distritos fue la tercera fuerza electoral. Ahí sí creo que es en lo que nos tenemos que entre todos preguntar, ¿por qué la gente vota en blanco? Porque no encuentra candidato, Marcelo. Bueno, ¿y eso no es parecido al que se vayan todos? Es un castigo. No. Por eso decía, espérame un poquito. Primero te quiero decir, Tito, vos dijiste, si Bullrich gana, ahí sí vamos a estar en 2001, va a venir una referente de ese sector político, candidata hoy, es diputada nacional, Ingrid Jeter, está identificada con en esta interna de Juntos con Patricia Bullrich. ¿Le vas a preguntar lo mismo? ¿Le vas a decir? Sí, pues la pobre Ingrid que va a decir que no, de ninguna manera, como dice Cristina, le pregunta a Cristina que es bullricista. Charlemos un rato. Vos no interpretes no, de ninguna manera, no, Patricia es buenita, Patricia es esto, Patricia es lo otro. Lo dice ella. Bueno, va a venir la diputada nacional y candidata a diputada nacional en este espacio político, Ingrid Jeter, en un rato va a estar hablando con nosotros. Pero espera, sí. Quiero que la gente participe también de esto que estamos hablando, es la consigna que está hoy puesta allí en pantalla, tienen la formas para comunicarse con el nuevo número que tenemos ahí, ya lo deben tener agendado porque ya el domingo pasado hubo muchos mensajes a este nuevo número, quienes no, lo cambiamos hace un par de semanas, ahí lo tienen en pantalla. ¿Creen que la situación de hoy es similar a la del 2001? Sí, no, ¿por qué? Pueden contestarnos también esto que estaban hablando, esta visión que tiene Tito de la realidad de por qué no es igual, esto que dice Cristina, lo que plantea Marce, pueden sumarse. Sumado a lo que dice Marce. Las consignas siempre son abiertas y tratamos de poner la cantidad de mensajes que llegan. A veces, bueno, por ahí hay audios y ustedes saben que nosotros acá al menos trabajamos solo con mensajes de WhatsApp, con escrito, así que tratamos, por ahí son muy extensos o no se entienden, así que, pero la mayoría de los mensajes los compartimos.
Javier Milei es el que está alentando el que se vayan todos, unido a su idea de la casta. Esto pasó uno de los momentos de la semana en Santa Fe. Esperen un poco. La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002, cuando pedimos que se fueran todos y no se fue ninguno y se quedaron todos. Por eso tienen terror cuando le cantamos, ¿qué cosa? ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! ¡No! ¡Que se vayan todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! El oficialismo no es la oposición, es Milei el que utiliza el recurso del que se vayan Sí, todos. Milei es la oposición, como que no es la Bueno, no es la oposición, es la... digamos, bueno, no sería Juntos por el cambio no que es está junto, identificada pero como... es la oposición Bueno, sí. unida juntos y más Tenés razón en identificados, eso. además están compitiendo por un segmento electoral, Milei y Bullrich, a ver quién consigue atrapar más el desencanto de los descontentos, justamente. Por eso la identificación que hace Milei, no el gobierno, como decía Cristina, sino Milei, la oposición, con el 2001. Y este gobierno no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en el 2001. Fueron justamente los mismos actores que ahora quieren volver los que estaban gobernando en el 2001. Patricia Bullrich estaba gobernando en el 2001. El señor López Murphy estaba gobernando en el 2001. El señor Larreta estaba gobernando en el 2001. Ay, deja de El repetir, lío que se armó en el catecismo, lo 2001 mismo que cuando repiten, ¿no? Milei pedía que se vayan todos, Sí. era justamente, fue obra de esta gente que quiere volver ahora. Pero no puede haber A ver, yo pregunto, el que vota a Milei, que todos coinciden es un desencantado de la política, más el voto en blanco, más el ausentismo, ¿no es una especie también de mensaje? Está bien, pasaron 20 años, no se puede comparar hoy con lo que pasa 20 años ni con lo que va a pasar 20 años después, porque obviamente son momentos distintos. Pero no hay una especie de apatía y decir, la clase política no trae soluciones y por eso, bueno, y Milei hoy, más allá de que algunos encuestadores, habrá que ver si aciertan o no, dicen que se habría estancado en su intención de voto, sigue siendo una persona que va a tener un caudal importante de ciudadanos que van a ir al cuarto oscuro y van a poner su boleta en un sobre. Fíjate que... Por eso digo, que se vayan todos, modelo 2023, no es existe, Milei, no es el invento voto de en Milei, blanco, no es el Es un ausentismo. invento de Milei, Cristina, que le sirve a él para su objetivo electoral, probablemente esté muy bien estudiado por algún coach inteligente, pero no es la realidad. Esto no se parece en nada al 2001. Ni siquiera, ni siquiera en el tema político, porque no se está cuestionando como en el 2001 a toda la dirigencia política. A ver, hay candidatos mejores o peores, más atractivos, menos atractivos, pero lo del 2001 fue un cuestionamiento en masa a toda la dirigencia, que hoy no hay. A ver, Cristina, sí. El desencanto y la frustración de la gente por no encontrar el cauce a los problemas que tiene la Argentina, los canaliza a través de estos candidatos que expresan estas ideas que tensionan a la sociedad. Por eso ha crecido Patricia Bullrich y por eso crece Javier Milei. Si hablamos del que se vayan todos, no debería quedar ninguno, porque Patricia Bullrich viene del 2001, sí, Massa viene del 2001, Rodríguez Larreta viene del 2000, son todo parte de ese 2001. Sí. Bueno, el único que podría utilizar este versito, este cantito, es Milei. Bueno, Moyano también tendría que retirarse, ¿no?, de la escena pública. Pero estamos hablando de los candidatos a presidente, Cristina. Sí, pero son también... no son actores de poder, que están y que nunca se fueron. A ver, vamos a hablar del 2001 a hoy. ¿Qué? Salvo que los haya llevado a la parca, no se fue ninguno. Está bien, pero ¿sabes no se fue ninguno. Yo no soy de la ni en las provincias, ni en los municipios, ni en las naciones. Que los periodistas también coadyuvamos a pulverizar el sistema democrático con nuestras expresiones extremistas, sí, que tensionan los extremos. Las ideologías ya están pulverizadas, digamos. Los partidos políticos también. Y yo creo que nosotros tenemos una cuota aparte de responsabilidad en ese sentido. Entonces yo no sería tan extremista en ese sentido del que se vayan todos. Hay gente que es muy valiosa,
De hecho, No, tal pero vez perdón, no esté Cristina, vos ocupando. planteaste esto Pero y vos no dije, me vos dijiste- planteaste esto. No, yo dije que la estrategia que está usando el oficialismo Pero es que es la llevarnos estra- al 2001. Pero la Eso estrategia, dije. la Es estrategia un dardo de- envenenado, digamos. Pero la estrategia ¿Por del qué no gobierno no es cuentan esa, que- Cristina, no te enojes. La estrategia del gobierno no es esa es la estrategia de Milei o de otro. No la del gobierno dice al revés. Si vienen esto que están diciendo que van a hacer lo que dicen que van a hacer, vamos a volver al 2001. No es que estamos en el 2001. Pero ¿vos te ni... crees que lo dejan pasar? Pero ¿cómo que lo dejan pasar? No lo Es dejan otro, pero el pasar, razonamiento y es le otro. revuelven en el imaginario colectivo. Pero es a futuro, el no estofado ahora. del 2001. Y nosotros necesitamos resolver la inflación del 150% anual. Pero no y con la todo lo receta que del tenemos, 2001. ¿entendés? La gente que no tiene, no puede alquilar, no encuentra dónde alquilar. Esos problemas necesitamos resolver. Ahí viene la discusión, Cristina, porque no poder resolver los problemas que tenemos ahora, que son ciertos, con las recetas que se aplicaron en el 2001 y que llevaron al estallido y Pero al ¿quién desastre. dijo que va a aplicar la Bullrich, receta? Pero Bullrich. esa es una cuestión que ni siquiera fue suficientemente Bullrich. detallada. Bueno, a ver mensajes, está participando la gente, la consigna está en pantalla y a ver qué indican nuestros televidentes que nos acompañan. Pueden seguir en vivo el programa, además del canal de YouTube de Equipo de Noticias, en la página de Canal 13 Max, allí está la transmisión de la programación. A ver, ¿qué opina? Luisito. Escribió Luisito por ahí, había visto, dice, la situación actual es peor que lo del 2001, los peronistas quieren meter miedo o terroríficos el gobierno nacional. Buenas noches, dice, este gobierno kirchnerista y Fernández están chupando peor que la pandemia COVID. Buenas noches, supuestamente el gobierno nacional actual vino para arreglar lo que dejó Macri, 4 años culpándolos y empeorando la situación del país. No puedo creer lo que escucho, podrían explicar el plan de Massa que dice que si es presidente va a terminar con la inflación, ¿por qué no lo hace ahora? Por eso es una buena pregunta. Cristina, ¿no? ¿Por qué no ahora? una pregunta. ¿Massa nació en el 2001? No, Massa debe tener cerca de 50 años, ¿no? Sí, no, en el 2001 todavía no era un personaje importante. No tenía... Apareció después, creo que cuando apareció como jefe de gabinete de Néstor, era prácticamente un desconocido. Salvo Antes estuvo en el PAMI. No, sí, porque en el gobierno de Néstor. Pero venía como dato alternativo, venía justamente de la derecha liberal, de la UCD, por eso muchos sectores del peronismo lo cuestionan y por eso muchos sectores del peronismo en esta opción justamente de la que estábamos hablando antes de buscar un candidato, lo van a votar a Grabois. Pero yo quiero salir un ratito de esto y ir a un tema interesante que creo que lo tenemos que seguir, que es nuestro acá, que afecta al bolsillo de los correntinos, que es el aumento estrepitoso, que ya lo tratamos creo que más o menos todo en los programas de LT7 del colectivo, porque lo que verdaderamente está haciendo entre los empresarios del transporte y la Municipalidad de Corrientes una cosa de loco. Estamos por tener, si se concreta, por lejos el boleto más caro del país. Vamos a hacer un triste récord. Felizmente existe el mecanismo de audiencias públicas que se van a hacer el 16 de agosto a las 8 horas, va a haber audiencia pública. Desde mañana está abierta la inscripción. Sería bueno, justamente, Milei y compañía, todos los que hablan de la casta, etcétera, los que desde la izquierda y la derecha se quejan de la falta de participación, que aprovechen este excelente canal institucional que tiene la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Corrientes y una ordenanza especial que hay sobre audiencias públicas para tratar los temas importantes que requieren doble voto en el Consejo Deliberante y que además habilitan a la participación de la audiencia ¿Alguna vez pública. lo que salió de las audiencias públicas modificó un proyecto de ordenanza? Sí, modificó parcialmente. Yo tengo primero una hay que sensación decirlo, de que no son... es obligatorio. No es vinculante. No es vinculante. Ya sé que no es vinculante, pero a veces me pasa con las audiencias públicas, de toda, o sea, para aumentar cualquier servicio público se llama audiencia pública y en eso se ve digamos, plasmada la participación. Yo tengo la sensación, disculpame Tito si vos no lo crees así, de que es como la ficción de la participación, pero que la cosa ya está decidida de antes, en otros ámbitos, y que se cumple, digamos, con la formalidad de decir, sí, participen, digan lo que quieran decir, pero que no cambian nada. Depende, por eso, Nicolás, lo que estoy diciendo, depende de la decisión que tome la ciudadanía.
si todas las ONG, todas las organizaciones civiles, todas las organizaciones de defensa de los consumidores, los partidos políticos que se quejan porque no tienen representación en el Consejo Deliberante, por ejemplo, pueden ir tranquilamente, porque la inscripción es absolutamente abierta, libre, desde mañana está abierta. Entonces, esa es la oportunidad de hacer escuchar su voz. Si van 2 o 3, por supuesto que no va a tener ninguna trascendencia. Ahora, si la gente aprovecha, justamente las organizaciones aprovechan, los partidos políticos aprovechan y van y hacen escuchar su voz en la audiencia pública, por lo menos va a quedar demostrado que el voto que tome la actual mayoría circunstancial en el Consejo Deliberante es absolutamente arbitrario. Está Diana Mondino, ella es economista. En algún momento se la mencionó como que podría haber sido la compañera de fórmula de Javier Milei. ¿Se acuerdan? Que era uno de los nombres cuando se decía que iba a ser una mujer y se iba jugando un poco esto de las adivinanzas. Ella aparecía como una de las posibles candidatas. Diana, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero eso lo dijeron los periodistas, nunca lo dijo ni Javier, ni yo, ni Vicky, ni nadie. No, fue como una especie de adivinanza. Había un juego antes que era quién es quién, que uno iba, digamos, descubriendo los personajes por algunas pistas, y bueno, casi siempre uno erraba, y bueno, y eso también a veces pasa. Bueno, Diana, justo estábamos discutiendo a raíz de un videíto de Javier Milei, creo que en Santa Fe, cuando él utilizaba la consigna del 2001, que se vayan todos, ¿no? Y saber si estamos cerca de lo que fue el 2001. Hay algunos puntos en común, una situación 20 años después totalmente distinta. ¿Quiénes se fueron y quiénes no? ¿Quiénes pueden hablar de ese 2001? ¿Cómo ve usted, ya desde el punto de vista económico, es similar la situación de Argentina hoy a la de aquellos años? No, para nada. En el 2001, Argentina tenía un muy pequeño déficit fiscal, tenía una situación que no estaba creciendo la economía, realmente había un crecimiento muy leve. En los últimos 5 años habíamos estado medio tranquilos. Pero la gran crisis vino cuando se defaulteó a fin del 2001. Mira, marketineramente siempre se ha dicho la crisis del 2001, pero la crisis fue 2002. Claro. Al defaultear, después devaluar y después hacer una cosa que se llamó especificación asimétrica. Probablemente, digamos, como ocurrió hace 22 años, nadie se va a acordar. Pero básicamente el concepto es, si vas a defaultear, o ya defaulteó Argentina, como había sido en ese caso, ¿para qué devaluás? Porque el día que tengas que pagar vas a tener que hacerlo mucho más caro, te van a costar más caro los dólares. Y la especificación asimétrica lo que hizo fue romper contratos. Eso fue lo que generó profundo desempleo porque se cerraron los bancos, la gente no podía recuperar sus depósitos. Yo creo que Argentina debe haber aprendido de eso. Yo creo que se debe haber aprendido que, cerrar los bancos, la gente piensa, los bancos, los dueños de los bancos no me caen simpáticos o el cajero no me atiende con amabilidad. Pero ojo, que los bancos son el depósito de todos nosotros. Entonces cerrar, quitar los depósitos de la gente, que ese fue el error mayúsculo que se cometió en el 2002, yo creo que Argentina aprendió y eso no lo va a hacer bajo ningún punto de vista. ¿Fue una mala praxis económica entonces? Sí, a mi gusto sí, muy grave. Porque el problema es que como en todas las cosas, cuando cometés un error para arreglarlo, lo que haces es peor todavía. Déjame hacer, el domingo pasado se anunciaron estas medidas con un nuevo dólar, que no fue dólar soja, sino dólar maíz, más otros dólares, y para arreglarlo, que se subían esos costos, después, entonces el jueves dicen, bueno, voy a poner un subsidio. Pero haces una mala medida, y para arreglarla tenés que hacer otra medida, y fue exactamente lo mismo que ocurrió en el 2002. O sea, a una cosa mala le pones otra peor. Y actualmente, ¿no? Ya sabemos que usted tiene una mirada crítica, pero si usted tiene que analizar técnicamente, no políticamente quizás, si se puede separar, la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, ¿cómo le evaluaría? Mira, lo veo con preocupación, porque cuando Massa asumió, fin de julio, 1 de agosto, ¿te acordás que también estábamos en una situación bastante compleja? Él anunció una serie de medidas, que son una serie de medidas que si las hubiera hecho, bueno, obviamente son medidas costosas, pero ya estarían pagadas, ya hubiera pasado, ya estaríamos en otra situación. Recién ahora las está empezando a hacer. Por ejemplo, escuchaba que estaban hablando de las tarifas, antes de entrar con ustedes, ¿no? Sí. Estaban hablando de las tarifas. Bueno, de julio del año pasado ahora, hubo 100 y pico % de inflación. O sea,
estás subiéndolas el doble de lo que tendrías que haberlas subido si lo hacías hace un año. Entonces, como que se va haciendo más difícil todo. Las medidas que había que tomar, nunca, insisto, son simpáticas, pero eran razonables, no tan grandes, y empezaban a hacer efecto. En cambio, ahora están tomando medidas mucho más, van a tener que tomar, como todavía no están tomando, van a tener que tomar medidas más duras y van a hacer efecto y luego van a tardar 4 o 6 meses en hacer efecto. ¿Cuál es Entonces, Diana? Me parece que es un error. Diana, buenas noches. ¿Cuál es la economía que vos ves el 14 de agosto? Mira, estamos en una cuestión bastante débil, que básicamente pende de un hilo por si se hacen o no los pagos al Fondo Monetario. Independientemente de cuáles salgan los resultados me imagino que lo preguntás por las PASO el 13 de agosto. Sí. No, porque creo yo que no habría grandes cambios. Eventualmente pueden ser cambios positivos. Fíjate que desde que Massa anunció su candidatura a presidente, por ejemplo, la bolsa empezó a mejorar, el dólar ha subido, pero tanto como la inflación, porque la gente dice, bueno, mira, si el tipo quiere ser presidente va a hacer las cosas bien. Nadie suicida, nadie se presenta para candidato para hacer macanas que le van a tocar a su propio gobierno, si es que ganara. Bueno, no está tan claro ahora, después de un mes y medio que eso ocurra, pero de nuevo, gane quien gane, ya sabemos que Milei es promercado, ya sabemos que Juntos por el Cambio es bastante promercado, y ya sabemos que si fuera Massa, habría bastante posibilidades de que sea, déjame ser mala, no sé si pro mercado, pero por lo menos pro empresas, algunas empresas, aunque sea la de sus amigos, y para que aunque sean las empresas de sus amigos sobrevivan, hay que hacer las cosas razonablemente bien. Diana, buenas noches. Recién decías, Sergio Massa hizo anuncios un año atrás y recién ahora está tratando de ponerlos en práctica. Algunos. Sí, no, está bien, perfecto, pero tiene que ver con que hoy recién cuenta con el respaldo de toda la fuerza política que lo acompaña, porque hace un año atrás no era muy bien visto por Cristina Fernández de Kirchner. No lo sé, pero me imagino que si lo nombraron tenía suficiente visto bueno para que lo hayan nombrado, pero no lo sé. Pero el tema es que se anunciaron cosas e inmediatamente empezaron a hacerse otras diferentes. Acordate que se había dicho que se iba a congelar las vacantes en el sector público. Y estamos en este momento en un festival de nombramientos en cargos altísimos, bastante caros, y cargos que en general deberían ser cargos políticos. Lo razonable sería que cada nuevo gobierno tenga derecho a poner la gente de su confianza. Y sin embargo estamos en un festival de nombramientos. No lo hizo cuando él asumió. Así que no sé si es que no tenía la confianza o que de verdad esperaba o creía que iba a poder realmente reducir esos costos. Se cortó la obra pública, ahora están tratando de hacer obra pública. Entonces hay como una inconsistencia ahí que no la tengo clara. Si es por presidenciable, si es porque ahora dijeron, che muchachos, gastamos que si no, no hay nada. Diana, no tengo un diagnóstico. Estas medidas que tomaron esta semana, que se conocieron esta semana después del famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿son una devaluación encubierta? En realidad los tomaron antes y son una devaluación encubierta de pésimas consecuencias. Porque si vos devaluás, es cierto, las importaciones son caras, es cierto, las exportaciones son caras y van a precios, pero ya ordenaste la economía. Acá lo que vas a tener es que como es transitorio, es hasta el 31 de agosto, el efecto en precios lo vas a tener de todas maneras y no fomentar las exportaciones. Entonces te quedaste con lo malo, que es el salto en precios, sin lo bueno, que sería que los exportadores a partir de ahora tengan más incentivo para trabajar y exportar. Y por el lado de las importaciones es solamente un encarecimiento. Además, por si esto fuera poco, a lo mejor lo que voy a decir es un poquito técnico, pero esto le genera un problema al Banco Central. ¿En qué sentido? Que el Banco Central va a comprar dólares a 340 y se los va a vender a los importadores a 270. O sea, inmediatamente pierde 70 pesos. En ese instante pierde 70. Y los importadores sí van a tener que pagar mucho más impuestos. Entonces, el Tesoro va a cobrar más impuestos, pero el Banco Central va a perder dinero. Te van a quedar 70 pesos sin respaldo en la economía. ¿Por qué sin respaldo? Entra un dólar de un exportador, se emiten 340 pesos. Se va el dólar y ese dólar te lo pagan nada más que 270.
Entonces, los dólares están un minuto en la economía y los pesos quedan dando vuelta. Eso es terriblemente inflacionario. Entonces, no solamente vas a tener el efecto de inflación y porque te suben los costos, que eso la gente trata de recuperar, no es la causa de la inflación nunca, pero las empresas tratan de recuperarlo y le metiste más dinero a la economía. Para mí es un disparate, es un disparate. Diana, solamente la desesperación de conseguir dólares hace que puedan justificar una norma como esta. Diana, si bien creo que todavía falta, es una opinión, más detalle de las propuestas económicas de cada uno de los precandidatos, si uno, analiza, pongamos, 4 de ellos, Massa, Bullrich, Larreta y Milei. ¿Tuvo la posibilidad de hacer la comparación en cuanto a cuál sería la idea económica de cada uno y saber si, digamos, cuál podría ser, según su visión, la que permita a la Argentina salir adelante? Porque, se habla por ahí, de la dolarización como una idea central en la propuesta de Milei, este blindaje que ahora definió Patricia Bullrich como una alternativa para levantar el cepo, Larreta que dice esto no se puede hacer de un día para el otro, hay que hacerlo gradualmente y la misma economía con sus variables va a compensar esto, y Massa que plantea que va a mejorar toda la macro a futuro y por eso los problemas que hoy no se pueden resolver se van a poder resolver. Usted con la mirada técnica, porque la gente que está del otro lado dice, Massa me dice que me va a resolucionar la inflación, pero ahora ¿por qué no la soluciona? Milei dice que va a dolarizar, pero ¿de dónde va a sacar los dólares? A Bullrich se la asocia con 2001, es decir, como que estamos bastante mareados con cuál sería la solución. Bueno, te agradezco la pregunta, pero aclaro que no soy demasiado objetiva, porque yo voy de candidata a diputada por la Libertad Avanza. Por eso dije, si podemos separar esa parte lo máximo posible. Pero que los que me escuchen, mira, las propuestas de Milei están publicadas hace meses. Sí. De hecho, están en sus libros, que algunos tienen 10 años. O sea, no hay nada diferente y es bastante, cubre muchos aspectos, no solamente la inflación. Hay muchos otros aspectos que están cubiertos. Los demás candidatos tienen visiones diferentes de qué hacerlo, pero déjame que te comente de la dolarización, que es el que me preguntan. No es que la dolarización tengas que tener dólares para darle los pesos. Lo que tenemos que hacer es dejar que los contratos puedan ser en dólares. Porque hoy, todos los problemas que hay con los alquileres, por ejemplo, todos los problemas para hacer un crédito a más de 3 meses o 6 meses, de lo que sea, desde comprarte una heladera hasta lo que fuere. Todo eso está muy complicado por el tema de la inflación. Entonces, permitamos que se puedan hacer varias de estas cosas. Eliminemos la deuda del Banco Central, que ese es un tema que nadie quiere mencionar porque no es una papa caliente, es una bola de fuego que tenemos ahí, y eso hay que hacerlo de determinadas maneras. Y entonces, el tema de los dólares pasa a ser una cuestión de sustituyo un pasivo por otro, no un pasivo adicional, como pareciera, no lo sé, como pareciera ser la propuesta de Bullrich. Entonces, es un tema en donde parece, va a haber crédito, va a haber algo, porque yo lo que quiero es que me digas cómo vas a bajar la inflación. Y para bajar la inflación lo que tenés que hacer es resolver el problema del Banco Central. La dolarización ayuda a resolver el problema del Banco Central. Entonces, más rápido reducís la inflación. Entonces, pero si vos y yo queremos hacer un contrato en dólares, hoy tenemos serios problemas. ¿Con cuál de los 15 dólares que hay, o 17 o 25 dólares que hay, lo haces? Sí, no sé. Bueno, por eso. Entonces, si vamos resolviendo eso, y podemos resolver la inflación también, uno y el otro se van haciendo en forma como que se apuntalan mutuamente. A mí la verdad que me parece que esas propuestas son mucho más sólidas, que vienen acompañadas de una reducción del gasto, de eliminación del déficit y muchas otras cosas más. O sea, no puedes decir, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Hay muchos países del mundo que no tienen inflación, pero tampoco tienen crecimiento. Nosotros estamos proponiendo algo para que, lo voy a decir muy, muy simple, para que vos y los que nos están escuchando puedan ahorrar e invertir. Porque con inflación no es posible. Pero aunque no haya inflación, si no hay capacidad de ahorro, si los sueldos no mejoran, por ejemplo, si no tenés un mecanismo para ahorrar, tampoco hay inversión. Entonces, nuestro objetivo es que haya más ahorro e inversión. ¿Qué es lo que hay que hacer para que haya más ahorro e inversión? Tengo que matar la inflación. Tengo que tener una posibilidad de hacer contratos de largo plazo. Y ahí, ese es el fundamento por el cual decimos hay que matar la inflación. No simplemente porque es antipático. Porque, insisto, hay 80, 100 países del mundo que no tienen inflación y no crecen. Nosotros queremos crecer.
y te queremos dar la posibilidad de que exista un mecanismo de ahorro, que hoy no hay. Ese es de donde vamos tirando la propuesta económica, que es muy diferente a lo que vas a escuchar a todos otros lados. Sí. Buenas noches, Diana. Aprovechando que aclaramos tu condición de candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, ¿cómo, saliendo del tema económico y yendo al tema político, cómo están recomponiendo para las PASO las situaciones en todas las provincias, donde parecía que iban a tener un apoyo importante y después no lo tuvieron, y hay discusiones acerca de el manejo que se hace desde Buenos Aires, desde el Partido Nacional, desde la conducción, no sé exactamente bien en cada provincia, y te doy el ejemplo de Corrientes. Aquí tenemos una alianza inscripta como La Libertad Avanza y un partido libertario que obtuvo personería y que va a competir, pero a ese partido libertario no le dejan llevar pegada la boleta de Milei. ¿No están perdiendo posibilidades en cada uno de los distritos por un mal manejo? No sé si vos en este caso tenés relación directa con eso, pero ¿se conversa de esto en la conducción de Milei? Mira, yo estoy en la parte técnica, así que no sé, pero lo que te puedo decir es que nosotros tenemos nuestra justicia electoral argentina, es algo bastante complejo. De hecho, hay una provincia que tiene un partido que se llama Milei. Sí, Milei. Escribieron un partido que se llama Milei. Acá cualquiera, vos, no. En provincia de Buenos Aires tenemos dos partidos, Avanza Libertad y Libertad Avanza. Uno, el Milei, otro no. Otro el Entonces, se brinda todo tipo de confusiones. Todo tipo de confusiones. ¿Quién registra la marca? Porque se hace por distrito. ¿Qué símbolos usás? Te pongo un ejemplo. La boleta de la Libertad Avanza, creo que todo el mundo reconoce a Milei por el león. No lleva el león, porque hubo otro que registró el león antes. Y vos decís, pero ¿cómo lo dejaron? ¿Y cómo si a la Coca-Cola le dejan poner el dibujito de Pepsi? Pero bueno, está. Vamos a los candidatos. Pero te digo, la boleta es muy confuso, lamentablemente. Muy confuso porque se puede hacer cualquier cosa. Las personas que más representan estas ideas van en boleta con Javier Milei. Después puede haber gente que sea igual, mejor, maravilloso, espectacular, pero que por diferentes razones no están en la misma boleta. Lamentablemente, de nuevo, el sistema que nosotros tenemos de elecciones es extremadamente oneroso, complejo, tenés que presentar una cantidad enorme. Mira, conozco bien el de Capital. Para presentar la boleta a intendente, vos no podés decir yo quiero ser intendente y nada más. O jefe de gobierno. Vos tenés que presentar 222 personas en total, entre intendentes, legisladores, suplentes, comuneros y suplentes. Y vos decís, no, pero pará, yo quiero ir, saque 3 personas, 5 personas, quiero mostrar mi propuesta, quiero que la gente se entere, quiero ser legislador, pero 222 personas para un cargo. Si después sacas más, porque hubo muchos votos, bienvenido sea. Entonces es muy complejo. Yo la verdad que no conozco la realidad de cada provincia. Estoy segura que hay gente muy buena trabajando en todos lados. El asunto es que una vez que se hizo la alianza de la manera A, no es tan fácil poner la B. Diana, el peronismo, sí. El peronismo siempre aglutinó todos en uno solo. Eso ha sido una gran fortaleza. No, mira, te cuento, yo soy peronista y padecí la misma discriminación, si querés, entre comillas, que está padeciendo el Partido Libertario de Corrientes ahora. O sea, cuando quise pegar mi boleta al candidato nacional, no me la dejaron. Y pero esto lo soluciona la conducción nacional, simplemente autorizando a que el candidato ese que vos decís puede ser muy bueno, o no, decís sí, puede llevar la boleta pegada a la de Milei. Nada más es una decisión de la autoridad partidaria, en esto es la justicia electoral. Si la autoridad partidaria autoriza, no se mete. Sí. No sabría, mira, las autoridades partidarias y el candidato, en nuestro caso, no son las mismas. Así que yo no... Mira, y de nuevo, yo estoy en una parte técnica, están tanto los problemas económicos que no me... Diana, no te puedo contestar demasiado. Una cortita, y esto es técnico, digamos. El gobierno exhibe como un logro de su gobierno haber incrementado más de 1 millón de puestos de trabajo en el país. ¿Eso es real? A mí me parece que no, igual que las 100.000 viviendas. En los últimos 50 años no se han hecho 100.000 viviendas. Se habrán autorizado, se habrán hecho, y en la suma de todas, eventualmente.
claramente no ha habido ese nivel de construcción. El millón de puestos de trabajo incluye los planes. La cantidad de gente que está recibiendo planes en Argentina, porque están muchos de ellos armados en cooperativas. Perdón el ruido, pero estoy en un aeropuerto. El tema, cuando estás en una cooperativa... Se cortó. Justo estaba contando que estaba en el aeropuerto. Bueno, Diana Mondino, ella es economista, pero obviamente está involucrada políticamente. Yo dije al principio, incluso se mencionó su nombre como una de las opciones para que acompañe a Milei en la fórmula. Sí. Es decir, que en un momento es innegable lo que piensa, pero además tiene un valor técnico muy importante, así que, bueno, interesante también para que expliquen las propuestas. No quiso opinar de las propuestas de los otros con mucho detalle o con cortesía, pero bueno, me parece a mí que esta campaña, quizás después de las PASO, cuando se definan quiénes van a ser los candidatos, le hace falta un debate económico. No, pero no es la etapa serio para definir Por eso eso. te digo, quizás después de las PASO, cuando claro. estén definidos, me parece que le hace falta poder contrastar y decir, a ver, A dice tal cosa, que va a hacer tal cosa, B dice que va a hacer tal cosa, C tal cosa. Porque si vos le preguntás a la gente qué define el voto hoy, es la economía. O sea, hay otros problemas, seguridad y demás, salud, educación, pero economía es el tema. Al margen del problema, digamos, del votante, para tener éxito electoral, parte de la construcción que tenés que hacer es una construcción político-burocrática seria. Y allí está teniendo uno de los costados más débiles, Milei. Le pasó en todas las provincias, por esto que yo le preguntaba justamente. No logran armar un sistema de alianza serio, de incorporar a figuras de cada distrito que los acompañen y que los acompañen bien y que potencie su voto. Bueno, voy a mensajes y después seguimos hablando, en este caso, de política. A ver, ¿qué opina la gente ante esta pregunta, ¿no? ¿Qué ven de parecido al 2001? ¿Creen que estamos en una situación similar? Sí, no. Dicen, la situación es siempre la misma, los jóvenes son prioridad, pero no quieren trabajar, se conforman con el plan, pasás los 40 y arreglate. La situación hoy en día es mucho peor que en el año 2001, gracias al kirchnerismo, son lo peor de lo peor. Estamos igual, pero al año 83-85, y encima el actual presidente dijo que el gobierno de Alfonsín lo tenía de modelo cuando la hiperinflación volaba. Similar y peor que en 2001, la inseguridad es cada vez peor, la economía ni hablar, la educación por el piso y los chicos aprenden cada vez menos. Me da bronca, opina Carolina, que está mandando ahí también su mensaje. Bueno, ahí está participando la gente de lo que estamos planteando en el programa. Está ganando Juntos por el Cambio, casi por 10 puntos ¿En por Chubut? ahora. Sí, en Chubut. Bueno, ¿qué datos tenés hasta ahora, Cris? Hasta ahora está Ignacio Torres de Juntos por el Cambio 38-13 y Juan Pablo Luque de Arriba Chubut 29,97. Bueno, ¿cuál es el escenario político? Estamos empezando prácticamente el mes de agosto. El 13 de agosto es la primera parada electoral nacional, serán las primarias. Y está Daniel Iboscus en contacto con nosotros. Él es consultor político y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, ¿cuál es su mirada a poco más de 2 semanas de las PASO del escenario político argentino hoy? Bueno, en primer lugar que estamos sin duda en un escenario de tercios. Cuando hablamos de escenario de tercios no quiere decir que los tres frentes entendidos por el oficialismo, el gobierno, la oposición de Juntos por el Cambio y Javier Milei y los libertarios valgan lo mismo. No es que hablar de tercios es que todos valen 33%, pero sí que hay tres actores políticos o sectores o mosaicos electorales que mueven voto y que tienen representación en todo el país. ¿Este es un escenario novedoso para la Argentina que venía, pareciera, no un bipartidismo, pero sí a un bifrentismo? No, porque fíjense ustedes que en la elección presidencial del 2015 esa tercera fuerza se constituyó en el Frente Renovador y en Sergio Massa, que saca 20 puntos en la elección presidencial en primera vuelta, con lo cual, nuevo no, hay que tener un poco de memoria y no analizar solamente los escenarios recientes. Lo que a mí me parece que lo que sí es novedoso es que hay una tensión muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio, con una reconfiguración electoral, ya prácticamente con la tensión puesta y la tensión en el mismo sentido, sobre dos fuerzas políticas que están en un mismo espacio, ¿no? Y que además están mezclados, porque hay radicales de ambos lados, del PRO de ambos lados. Hay una disputa por el nuevo liderazgo, que en el caso del Frente de Todos se resolvió
más allá que hace una PASO con un candidato fuerte como Sergio Massa. Entonces está desequilibrada esa PASO. En el caso de Juntos por el Cambio, pareciera que Patricia Bullrich se consolida como la figura, la líder principal, la que va a confrontar con Sergio Massa, pero bueno, hay que confirmarlo el 13 de agosto en las elecciones. Daniel, buenas noches. Hablabas de un escenario de 3/3. ¿Esto se mantiene después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Es decir, uno considera que Massa va a ganar con una importante diferencia en relación al candidato Graboy. La competencia más pareja, uno también lo considera que debe ser el de Juntos por el Cambio. ¿El que vota Bullrich, el que vota Larreta, después acompaña a cualquiera sea el ganador? No, seguramente son elecciones diferentes. Miren, lo importante es que hay que tener en cuenta que la elección del 13 de agosto es distinta a la del 22 de octubre y si hay segunda vuelta, el 19 de noviembre también va a ser distinta a las anteriores. Acá no se puede sumar, ¿no? Sería fácil decir, bueno, 1 más 1 es 2 en política, pero lo podemos analizar, podemos ver el historial electoral y eso no es tan lineal, puede haber diferencias. Con respecto al tercer tercio, que es el de Javier Milei, lo que también es cierto que el voto está consolidado, no es un voto que de agosto a octubre va a fluir. ¿Por qué está consolidado? Porque no analiza en todas las investigaciones, los estudios que estamos haciendo, es un elector que no está analizando qué me conviene, es un elector que está frustrado, que está cansado, que está enojado, que tiene bronca y que dice mi voto va, y no es que está especulando a ver quién gana, quién llega a la segunda vuelta, si es funcional a un partido o al otro. Son votantes muy consolidados, principalmente jóvenes, mucho de primer voto, y que lo tienen totalmente decidido más allá del resultado electoral de agosto. Con lo cual eso le da una potencialidad de seguir siendo competitivo octubre y no prácticamente desarmarse en ese recorrido electoral. Daniel, acaba de llegar de España, estuviste participando el último tramo de la campaña, digamos. ¿Tenemos algo de similitud en las campañas que se hacen en otros lugares? ¿España, por ejemplo? Bueno, no, con España no podríamos comparar el sistema argentino por dos razones. La primera es que es un sistema parlamentario. No digo por eso, sino las campañas que encaran los candidatos, las estrategias. Claro, lo que pasa es que al ser un sistema parlamentario la estrategia es totalmente distinta. Fíjese usted que Feijóo fue el candidato más votado, el que más diputados puso, sí, y tal vez Pedro Sánchez sea el que forme gobierno. Sí, claro. Con lo cual las estrategias y las campañas son muy diferentes. El segundo punto distinto con respecto a sistemas como el español, cuando uno a veces quiere comparar, es que allá las campañas duran 15 días. Solo nosotros podríamos decir one shot. En 15 días toda la inversión de campaña, toda la publicidad, todo el desarrollo, es otra gran diferencia. Bueno, otra es que si nos ponemos a ver, analicemos, por ejemplo, en Juntos por el Cambio o el propio Milei, viene haciendo campaña hace más de un año, ¿no? Bueno, allá es distinto. Y podríamos agregar un nuevo factor que es la discusión política donde cualitativamente tiene mayor profundidad. Ahora, con respecto a las campañas, le diría que están mucho más desarrolladas en Latinoamérica que en España, en estrategia, en imagen. Mirá, veía la publicidad solamente vía pública, ¿no? Lo que nosotros decimos acá, los afiches, la cartelería, y bueno, parecía que era un concurso de modelaje, ¿no? ¿Quién sale mejor en la foto, la barba? Parecían más publicidades comerciales que de política. Eso choca. Yo creo que cualquier candidato llega a hacer una publicidad como la que hizo el de Vox, por ejemplo, Abascal, o Yolanda, también la de Suma, y acá sería un escándalo, ¿no? Sería muy, muy criticado y impactaría negativamente. Son distintas. Las campañas argentinas las podemos comparar claramente con lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, con lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en México. Ahí sí, las similitudes, las estrategias son mucho más parecidas, salvando las distancias y los contextos y coyunturas de cada país. Daniel, buenas noches. Se está analizando el creciente ausentismo por un lado, voto en blanco por el otro, voto nulo también. ¿Está identificado el votante que no va a votar o el que vota en blanco, o el que anula su voto? ¿Cuál es realmente el propósito que tiene y cuál va a ser realmente, cuáles van a ser estos números en las PASO? Bueno, en primer lugar, la sociedad está en formato elección nacional, ¿no? Las elecciones provinciales suelen tener un poco más de deserción. Después,
tenemos que entender también que los nuevos padrones electorales, ya hace varios años, por supuesto, o algunas elecciones, incluye también a los jóvenes entre 16 y 18, donde el voto es voluntario. Y el otro voto voluntario son los mayores, que también pueden ir o no ir. Generalmente en esos dos segmentos, que no son pequeños, sobre todo el de los jóvenes, es mucho más factible que vayan a una elección general, que vayan a una elección paso, que muy bien no entienden de qué se trata, para qué sirve. Es como que no hay una narrativa de explicación de la necesidad de ir a votar en una paso. Por eso siempre vemos que el número de votantes aumenta de cara a la elección general con respecto a las pasos. Pero yo creo que vamos a estar en torno al 70% el 13 de agosto de votación, no tengo ninguna duda. No es un mal número y que en octubre eso puede crecer hasta el 80%. ¿Y los que hoy no están yendo a votar, hay algún estudio que los identifique como con alguna postura política o con alguna posición política determinada? La apatía, el cansancio, la bronca, la frustración. Cuando nosotros analizamos el indeciso, el voto en blanco, el que puede impugnarlo, el que no sabe si va a ir, hay una multiplicidad de situaciones, la decepción, la defraudación, lo que en algún momento algunos llaman los desencantados, ¿no? Una de las cosas que hizo que Alberto Fernández pueda ganar en primera vuelta en el 2019 eran los desencantados de Macri. Claro. Imagínense ustedes, los desencantados de Macri, ahora desencantado de Alberto, dicen, no, el desencanto no, ya está, me quedo en mi casa, ¿no? Pasa muchas veces eso, más cuando no hay alternativas. Lo que pasa muchas veces en octubre también que crece esa participación, porque no es que ese mismo grupo de indecisos vaya a votar porque le gustó una campaña, porque le gustó un candidato, sino para que pierda otro. Y eso sí lo estamos viendo muy fuerte en toda Latinoamérica, la participación electoral de los últimos momentos, no porque quieran votar a alguien, sino porque votan en contra de, para poner unos ejemplos. En Perú, Pedro Castillo, que hoy una presidencia efímera, ¿no? Duró un año y ya está preso, pero gran parte de la sustentación de su voto, él saca en primera vuelta 16 puntos y después gana con un poquitito más del 50. ¿Qué pasó entre primera y segunda vuelta? Que no querían que gane Keiko Fujimori. Pasó lo mismo en Ecuador, con Lasso, saca 19 puntos y después gana con el 54. ¿Qué pasó? No querían que gane el candidato de Correa. Claro. Y esto es algo común que va sucediendo y que la gente aumenta la participación electoral en tanto y en cuanto, mucho más por el odio, por el rechazo, por el desagrado, que por el amor a las ideas y a los proyectos, y eso es un gran problema. Es un gran problema porque después viene una deslegitimación. Por eso no es casual que les haya puesto el ejemplo de Perú y Ecuador. En Perú, Pedro Castillo, un año después de haber ganado por el voto anti, está preso y destituido. Y en el caso de Ecuador, Lasso, a los 2 años de su gobierno, llama a elecciones, que el 20 de agosto son las elecciones presidenciales, anticipando 2 años las elecciones en un sistema electoral como el ecuatoriano que permite la muerte cruzada, que es, se vota todo de vuelta, presidente y toda la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que va a haber el 20 de agosto en Ecuador. Daniel, vos hace más o menos 2 meses venís sosteniendo que Patricia Bullrich le gana la interna a Rodríguez Larreta. ¿Eso se va consolidando o vos cómo lo vas observando según avanza, se acerca la fecha del 13 de agosto? Bueno, de salida Patricia estaba mucho más claro y nítido su triunfo electoral. Creo que hoy lo tiene consolidado, pero también del otro lado están haciendo su trabajo, tiene una infraestructura, una cantidad de recursos, una estructura muy superior a lo que puede tener Patricia Bullrich, y creo que es una elección que a priori la muestra mejor posicionada, pero que no está terminada, ¿no? La elección está abierta. ¿Qué rol juegan Macri y Cristina en esta? ¿Suman, restas a sus espacios? En el caso del Frente de Todos, juega y mucho, está clarísimo eso, ¿no? Basta ver la confección de listas y el posicionamiento de Sergio Massa a partir de lograr el acuerdo con Cristina para que sea candidato, porque si no los candidatos hoy hubieran sido distintos. Y en el caso de Mauricio Macri hizo su intento también. Veremos si al final del camino toma una postura pública o sigue, como parece que lo está haciendo, acompañando por ahí por lo bajo sin expresarse públicamente. Pero hacia los electores, por ejemplo, a Massa le sumo o le resta a Cristina al lado en cuanto, por ejemplo, a llegar a un público un poco más independiente y lo mismo el tema de Macri en relación a lo que vos decías, los desencantados de Macri son los que hicieron que Alberto gane en primera vuelta. Digamos, esa figura o esa cercanía puede revivir ese desencanto o al contrario.
Miren, acá hay algo importante y que muchas veces se cometen errores en los procesos electorales. Yo les decía al comienzo que una cosa es la elección paso, otra cosa es la elección general y otra cosa es el balotaje. Si ustedes me preguntan para el 13 de agosto, sí o sí, tanto Sergio Massa, como en el caso de Patricia Bullrich, o inclusive puede ser Larreta, que hoy es más difícil eso, es fundamental, es una interna y es fundamental el apoyo de ambos líderes nacionales. Ahora, para ellos, los independientes, esperemos a octubre. El problema es cuando la ansiedad te hace que el 13 de agosto quieras competir la elección de octubre, que fue uno de los grandes problemas que tuvo Horacio Rodríguez Larreta, de ser prácticamente ya el próximo presidente de la Argentina hace 2 años, con los triunfos en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, a estar en una situación mucho más comprometida y complicada el día de hoy. Empezó la elección general antes de haber ganado el 13 de agosto las internas de su propio partido. Daniel, ¿qué rol juegan en el marco de esta alianza dentro de Juntos por el Cambio los candidatos a vice? Ambos de la Unión Cívica Radical, los de mayor estructura en todo el territorio nacional, ¿marcan diferencia o no se nota al menos por el momento? No, a priori les diría que no. Eso tiene que ver más en lo no visible, en los apoyos territoriales, en la estructura, no tanto en el tema de lo visual de la campaña o que desequilibre uno u otro candidato. Eso no ha pasado. Pregunto porque de un lado está el presidente de la Unión Cívica Radical, que no te vuelque todo el aparato del partido, por ejemplo. Sí, pero no cuando uno mira el esquema no es eso lo que está sucediendo, ¿no? Creo que el radicalismo fue tomando posturas diversas en los distintos lugares, en algunos hasta no ha participado de esa puja y de esa contienda. Y también es cierto que cuando uno mira y analiza en términos ya no, digamos, de marca partido, sino en términos cuantitativos de voto, es muy poquitito lo que reflejan en votos. Son complementos, son acompañamientos y han decidido no tener un candidato propio y acompañar a 2 liderazgos fuertes y que quien lleve el liderazgo ese sea justamente el PRO. Daniel, sería un dato conmocionante si Rodríguez Larreta pierde esta interna, porque él, como vos decías anteriormente, hace mucho que se está preparando, inclusive hay algunos registros que dicen que él cuando iba a la escuela primaria decía que él iba a ser presidente. De modo que creo que el leitmotiv de estas elecciones PASO es la interna en Juntos por el Cambio. Y si eso ocurriría, realmente sería un golpe muy duro a la carrera política de Rodríguez Larreta. Bueno, yo no sería tan terminante, ¿no? Creo que la moneda está girando. Hay cosas más complejas que pueden pasar, ¿no? Hay que ver la escena final, hay que ver quién termina siendo el candidato a presidente más votado, cuánto termina sacando Sergio Massa, cuánto termina sacando Milei, por supuesto, quién gana la interna de Juntos, pero eso vuelve una escena, el 14 de agosto se arma una escena nueva electoral, de querer conquistar, obviamente buscar mucho más los independientes, ya los que están seguros, es muy difícil que cambie un votante, tanto del oficialismo que vote a Massa, como el que vote a Milei que cambia para octubre. Empieza una elección distinta. Ahora, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Cuando uno anticipa los resultados electorales y cree que ya es presidente o que ya es el candidato, es un problema porque hay uno de los lemas que nosotros trabajamos mucho en todas las campañas electorales. De hecho, en mi último libro, Matrix Política, la construcción del candidato, es un capítulo central y es una frase muy simple, que uno cuando le dice, bueno, pero eso es obvio, pero cuando uno analiza las campañas se da cuenta que no es obvio. Y esto es muy fácil. Esto no se acaba hasta que se acaba. Daniel, ¿y cuándo se acaba? Cuando contaste el último voto. Daniel, vos hablaste hoy del voto en contra de... ¿Esto se puede dar después de las PASO? O sea, puede haber votantes de Bullrich que no voten a Larreta, votantes de Larreta que no voten a Bullrich, o votantes de Grabois que no voten a Massa. Las 2 primeras opciones totalmente de acuerdo que pueden suceder y creo que va a suceder. ¿Va a la suceder tercera eso? no, los votantes de Grabois van a votar a Massa sin ninguna duda. Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable ha sido. Nada, muchas gracias a ustedes.
Ahí está, Daniel Iboscus, consultor político, dando su mirada de este escenario electoral. Bueno, mensajes, a ver, ¿qué dice la gente esta consigna? Creo que ahora hay más negocios porque a la gente no le alcanza y quiere tener otra entrada, es parecido, pero como no está el peronismo del otro lado, esto no explota. En forma permanente los precios van por las nubes, mucha inflación y eso daña a todos por igual. Ojalá se revierta lo antes posible para bien de todos. Dice, buenas noches equipo, esto es igual a la época de Alfonsín. Te vas a la mañana y a la noche y hay otro precio en las góndolas. Esto es peor. Recuerden que la consigna tiene que ver con la comparación del 2001, ¿no? Económicamente estamos peor que en 2001. Pasa que ahora son gobiernos los peronistas, que son y fueron los desestabilizadores. Nos estamos yendo al tacho, opina Humberto. Bueno, Humberto no ve la misma realidad que vos, Tito. Pero no, ni eso la que lo Cristina, dijo Cristina Kirchner, dijo según eso. Cristina es un invento del peronismo, ¿no, maestro? ¿Qué dijo Cristina Kirchner? Cristina Kirchner en su momento dijo que le dieron un empujoncito para tumbarlo de la Rúa, dijo. Pero eso está estudiado, pero no el peronismo, Cristina. ¿No? ¿Y no, quiénes mandaban a saquear los supermercados en la provincia de Buenos Aires? Primero lo que estuvimos hablando y que no explicó ni era para preguntarle a la pobre Mondino. ¿Por qué a la pobre Mondino? Y porque la está en onda de candidata. Bueno, pero no le veo nada de pobre tampoco. Es decir, pobre Tito, que está ahí, que su boleta no se la dejaron en su momento. Por supuesto. Y está bien que lo digan. Angá, pobre Tito. Claro, y sí. Y sí, pues. Bueno, ¿qué pasa? La acusación esa de desestabilizador se centró fundamentalmente en Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. Y obviamente tenían mucho que ver porque ambos estaban tratando, por eso hay un montón de libros interesantes sobre el tema, de convencerlo a De la Rúa que llame a una política de consenso nacional, de caso, y De la Rúa y su equipo se negaban. Y bueno, y finalmente le estalló la cuestión en la mano. Bueno, la saludo Ingrid Jeter, diputada nacional, precandidata, aunque al ser lista única prácticamente es una formalidad lo de las PASO en este caso. Bienvenida, ¿cómo estás, Ingrid? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas noches a todos, a ustedes y a la gente. Bueno, participaste gran parte, estabas atrás escuchando los debates, las opiniones, todo lo que se daba. Pero que es una pregunta más local. ¿Qué cambió de tu postulación anterior como candidata a diputada nacional que decidiste competir en internas a esta oportunidad que se logró la lista única? Bueno, obviamente es una situación mucho más privilegiada, si se quiere, entre comillas. Cuando hicimos las PASO en el 2019 fue un esfuerzo mancomunal impresionante. Nosotros competimos, recuerdes, si la gente se acuerda, pro Coalición Cívica y un grupo de gente, digamos, contra todo lo que es todo, porque no era solo el radicalismo, digamos, eran todos los partidos. Y bueno, fue un esfuerzo, como dije antes, muy, muy grande, con el apoyo de mucha gente, y nuestro objetivo era llegar, no era ganar, porque era imposible ganar, era llegar. Y llegamos a los 75.000 votos y pudimos estar en la lista. Esta vez, dentro de lo que es la lista de unidad, por supuesto, igual ponemos mucho esfuerzo, pero es más fácil, digamos, ¿no? Porque tenemos toda el acompañamiento de todos los partidos. Por supuesto es muy privilegiado poder estar en las dos boletas, es como más fácil, pero igual ponemos mucho esfuerzo porque queremos que gane Juntos por el Cambio con un buen resultado. Insisto, pero ¿qué cambió para que en aquel momento no haya habido lista única y ahora hoy? Ayer la ninguneaban, hoy ya no. Eso cambió. Bueno, quizás cambió claro, sí. Nos hicimos ver, digamos, claro, ¿no? Con las PASO pudimos demostrar que podíamos juntar los votos. Creo yo que cumplimos con la gente en los 4 años y haciendo cumpliendo un buen rol en la Cámara de Diputados. Y esta vez, si no estábamos en esa lista, bueno, quizás no se llegó a esa conversación, digamos, pero quizás hayan pensado igual se va a presentar, digamos, ¿no? O sea, no se llegó a plantear. No se llegó a plantear. Directamente se planteó una lista única, pero por supuesto, nosotros siempre estamos dispuestos a competir. Te iba a preguntar, ¿es más movilizador que haya PASO y que haya dos listas compitiendo y buscando el voto y llegando a la gente y llevándola a votar y insistiéndole que vayan? Yo creo que sí. Igual esa movilización existe porque de hecho hay PASO a nivel presidencial, ¿no?
pero yo creo que sí, que es mucho más movilizador cuando hay paso. A mí me parece que fue un adelanto enorme en la democracia, digamos, estas primarias abiertas, simultáneas, y siempre digo, ojalá que haya en todos los estamentos municipales, provinciales, porque es una forma muy democrática donde la gente pone los candidatos, digamos, tiene esa posibilidad. Obviamente cuando hay más de un candidato, lo está viviendo Juntos por el Cambio. Hoy todo el mundo, las PASO, concentra la atención esa competencia, digamos, ¿no? Entre Larreta y Bullrich. Así que obviamente es mucho más movilizador cuando hay competencia. Por allí pasa ahora la búsqueda de los votos, porque todos sabemos que usted está identificada con Patricia Bullrich. Sí. Va a pretender o va a querer que su candidata gane acá dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Sí, nosotros obviamente respetamos mucho a la gente que está trabajando por la candidatura de Horacio, pero desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en la lista está repartido, ¿no? Hay algunos que están oficialmente también trabajando para Horacio, nosotros estamos trabajando para Patricia. Creemos que es la candidata que más... Yo creo que las dos candidaturas son complementarias, si se quiere, pero en este momento a mí me parece que la Argentina requiere de muchísima convicción, de muchísimo coraje, de mucha experiencia, de trayectoria y también un poco digamos, un rasgo específico que tiene Patricia, que es ser una persona común. Ella es muy similar y ese la verdad que es mi anhelo, mi sueño, que la Argentina tenga alguna vez un presidente así y mucho mejor si es la primera mujer con ese rasgo. Es como los líderes de los países desarrollados, digamos, como una Angela Merkel, en el sentido de que tiene su casa, su auto, no está acostumbrada al lujo ni tampoco a grandes movimientos que están detrás de ella, es totalmente sencilla y creo que va por el bronce. No va por el oro, digamos, ¿no? No le importan las cosas materiales, va por el bronce, va para quedar en la historia. A mí siempre me atrajo mucho eso, en general, de los líderes políticos, y bueno, y creo que Patricia cumple con ese objetivo. Y en la Argentina, si se va a requerir esfuerzo, hay que mostrar esfuerzo, digamos, hay que mostrar ejemplaridad. Si se va a exigir austeridad a la clase dirigente, a la clase gremial, si se va a exigir austeridad, honestidad y demás, hay que mostrar desde arriba, desde la presidencia hacia abajo. Entonces, Patricia encaja justo en ese modelo y creo que por eso va a ser, si llega, digamos, una excelente presidente para la Argentina. Yo creo que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristina? Yo creo que fue la propuesta más importante que lanzó desde Corrientes, de dar ejemplos de extrema austeridad, porque siempre se le pide un gran ajuste a la gente y se le va a pedir nuevamente, ¿sí? Ya lo está soportando y se le va a pedir aún más. Y uno después conoce con el pasar del tiempo, como conocimos ayer y hoy, el patrimonio de la actual vicepresidenta, de su hijo y demás. Entonces, viste, mientras la gente balconea eso, la está pasando como la está pasando. O sea, yo creo que más allá de todo lo que ha dicho que va a hacer, creo que un gobernante que dé ejemplos de extrema austeridad, además de que gestione, obviamente, yo creo que va a ser un paso trascendental. Coincido. Y eso es lo que trataba de explicar. Sí, coincido que va a ser así. No creo que se le pida más ajuste a la gente, porque hoy la gente está súper ajustada, digamos. Creo que sí se le va a pedir un ajuste, como decías vos, a la clase dirigente. Y ahí englobo clase dirigente política, gremial, empresarios prebendarios, digamos, que hagan su aporte. Y bueno, pero para pedir eso, el ejemplo tiene que empezar por casa y ahí la ejemplaridad de Patricia me parece que encaja justo, digamos. ¿Vos decís que le va a apretar el torniquete a los empresarios también? A los empresarios prebendarios. Porque Cristina, por ejemplo, metió en la lista de los ricos a Cristina, a la otra Cristina y a su hijo, pero de Macri se olvidó y de algunos otros dirigentes se olvidó. Bueno, Macri es una persona... En la lista de personas ricas dedicadas a la política podríamos... Aunque la mayoría de los candidatos actuales creo que tienen el perfil de Patricia. ¿No? A lo mejor yo estoy desinformado, pero sí, me parece que todos son... Lo malo es cuando la riqueza la haces desde lo público, digamos. Si vos de última sos empresario... Y siempre aclaro, no es malo que una persona busque enriquecerse a través de su talento, de su empresa. Lo malo es cuando buscas enriquecerte a través de lo público. Nosotros conocemos perfectamente, hay gente que tiene 30 años en la política y tiene lo que tiene una persona que vive de su profesión, ¿no? Un auto, una casa, y hay otras personas que tienen patrimonio que no se puede explicar. Eso
la verdad que la gente no soporta más, nadie nos soportamos más, porque justamente uno de los problemas gravísimos que tiene la Argentina es la corrupción. Y han habido, por supuesto, personas que han sacado ventaja, si se quiere, de toda la situación argentina, y ahí englobo algunos empresarios prebendarios, han sido protegidos, estos que tienen los grandes negocios. Yo escuchaba cuando Diana, de paso digo, es una persona muy admirada por mí y me encanta que vaya a formar parte de la Cámara en un futuro, cuando ella decía, Massa, son todos los candidatos medio pro mercado y Massa, aunque sea, asegura el negocio de sus amigos, o sea, es un amigo de algunos empresarios. Esos empresarios siempre tuvieron negocios muy buenos. Y Macri no. No tengo dudas, pero hoy por Macri hoy la administración de Cava, Ingrid, los negociados, y perdón, y por lo menos no quiero hablar de negociado porque es otra cosa, pero sí el elaborar proyectos y aprobar proyectos y lograr que se realicen los proyectos con empresarios amigos es una característica del gobierno de Cava, con Mauricio y con Horacio. Yo creo que puedo hablar desde la presidencia de Mauricio, no ocurrió eso. No, de Cava, estoy hablando de Cava. La verdad que ahí no me quiero meter, pero desde la presidencia él, al contrario, tuvo como un reclamo justamente del empresariado y le dieron la espalda en su momento, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto es fundamental y por eso destaco la figura de Patricia. De hecho, los empresarios se enojaron con Macri y le votaron a Alberto. Sí, pero se enojaron con Macri porque los llamó a declarar de cosas que no le tenía que llamar a declarar. Pagar la energía, el precio los llamó a declarar en la causa Cuaderno, cosa que además ellos creían que no se hacen. Ingrid, hablamos recién con el consultor y creo que en este caso puntual la tarea de ustedes todos los días en la calle debe por allí encontrar esta realidad. Están jugando muy fuerte los dos candidatos, con declaraciones por allí subidas de tono. El común de la gente, el 14 de agosto, ¿sabe que era parte del chascarrillo de la interna o pueden quedar cicatrices que después no puedan trasladarse a una boleta única? Yo confío mucho en la gente que está trabajando en ambos equipos. Tengo la total certeza de que entiende que es una interna, digamos. Ahora, los técnicos sí, claro, el votante, porque se han dicho cosas que por allí vos decís, bueno, que se peleen peronista contra radical es lógico, pero se pelearon las dos personas que responden al mismo sector político, con cosas muy feas, muy creo duras. Que es importante, escuchaba hoy temprano decir, bueno, tenemos que ir acostumbrándonos porque en otros países las primarias son parecidas, son durísimas y al otro día el que gana es generoso, invita al que perdió y el que pierde es, digamos, acata las reglas y se suma al que ganó. Ojalá que ocurra eso y la gente en general a mí me pide mucho que no se peleen. Claro. Tengo que decirlo, o sea, la gente en general me dice que no se peleen, lo que quiere es como ver un Juntos por el Cambio unido para derrotar al kirchnerismo. Eso es lo que la gente busca. Y yo creo que le tenemos que dar el gran ejemplo el 13 a la noche, digamos, ¿no? Cuando el que gana realmente lidere y sea generoso y el que pierda acompañe. Porque se están debatiendo como dos estilos muy importantes. Yo hoy escuchaba, y en esto no quiero dejar de decir, digamos, cuando ustedes comparaban, o Tito decía lo del 2001, yo creo que ningún líder es tan distinto a De la Rúa como Patricia Bullrich, o sea, es totalmente lo opuesto, porque lo que más destaco... ¿Fue su funcionaria, Ingrid? Fue funcionaria, sí, un tiempito, ¿no? Y después renunció. Pero la piba diríamos. Y algo de Massa, que acá dijeron nació en el 2001, no, Massa fue funcionario de Menem, en realidad. Porque Tito lo hace como que él no Massa fue funcionario de Menem. Fue diputado por la provincia de Buenos Aires. No existía era de la UCD, yo sí, lo conocí. Pero era de la UCD. Fue diputado por la provincia de Buenos Aires en el 99. Y en el 2002 recién asume al ANSES. Pero eso de afiliarse al PJ fue, no después. sé. Pero bueno, lo que iba a decir... Perdón, para aclararle a Cristina, ¿cómo se llamaba esta chica de la UCD? María Julia Alzogaray y la otra... Adelina D'Alessio y un montón de gente estuvieron con Menem sin afiliarse al PJ. La diferencia está en que Massa después se afilió al PJ. Bueno, lo importante a lo que iba es que el liderazgo es fundamental en esto. Yo por eso confío mucho, digamos, en que va a ser una excelente presidencia Patricia Bullrich, porque
los países, la Argentina necesita un cambio profundo desde el punto de vista laboral, impositivo, de conducta en la seguridad, de dar un apoyo claro a la gente, a las fuerzas y un castigo claro al que delinque. Bueno, eso necesita un liderazgo. Los países que cambiaron el rumbo, que iban siempre en decadencia, como la Argentina, e iniciaron un milagro, el milagro irlandés, el milagro australiano y ojalá que sea el milagro argentino, lo hicieron líderes. Siempre lo asociamos a un cambio profundo con un líder. Y eso es imperioso, digamos, es absolutamente necesario. No es suficiente. El equipo se conforma, pero el líder que convence a la ciudadanía y ésta a su vez alimenta al resto del equipo es fundamental. Tener el feedback, digamos, y la empatía con la ciudadanía para que acompañe esos cambios. Y la Reta no lo tiene. Es muy difícil sabiendo que están, digamos, en campaña para ambos candidatos, pero cuando se ponderan virtudes de uno, automáticamente uno por la negativa dice, entonces el otro no tiene liderazgo. Yo creo que tiene un liderazgo distinto. Él tiene un liderazgo de equipo, no hay duda, ha gestionado la ciudad 8 años, lo ha hecho bien, pero no sé, yo en este caso quisiera nada más que profundizar en los aspectos positivos y digo, Bullrich en esto está decidida, ¿no? Hacer que a Patricia no le reclaman. A ver, Patricia Bullrich tuvo, digamos, también un pasado político en donde cambió de espacios políticos, es público esto. A Massa se le dice el panqueque. O sea, públicamente dice Massa, panqueque. Es más, cuando hacen las nubes esas, digo, decís, ¿a qué palabra asociás Massa? La que aparece más grande es panqueque. Sin embargo, Patricia Bullrich no le pasan factura por eso. ¿Por qué crees? Porque ha sido coherente. En realidad ha sido coherente. Ella, bueno, cuando era joven estaba en ese grupo. Yo creo que muchos de nosotros y que somos así revolucionarios y queremos el cambio, quizás nos hubiéramos acercado. Ella lo explicó una vez, en su casa eran todos radicales. Y ella, la abuela le llevó a conocerlo a Balbín y dijo, esto no es atractivo, le gustaba mucho más la juventud peronista, que era revolucionaria. Bueno, por eso estuvo en ese sector. Después cuando vio que, sobre todo cuando vio mucha corrupción, ella contó, dijo, no, esto no es lo que busco yo y demás, y fue en búsqueda de un partido propio, digamos, ¿no? Viene de cuna radical, fue ahí y empezó a construir su partido propio, que era Unión por Todos. No se le factura porque fue muy coherente. Hoy, por ejemplo, con el tema del campo, ella fue, uno no se acuerda, pero fue diputada en el 2008 y fue una de las que defendió a capa y espada, digamos, con unos grandes discursos, votó en contra de la 125, digamos, siempre tuvo una conducta coherente y siempre fue por todo o nada, digamos. Eso es una característica y yo creo que en política, en la Argentina específicamente, con lo mal que estamos, tenemos que ir por todo o nada, porque si vamos podemos estar un poquito mejor, después estamos un poco peor. Desde el 83 a la fecha hemos tenido años buenos, años malos, pero siempre, digamos, cada día un poco peor. Si nosotros vemos la situación en la que, cuando éramos chicos, íbamos a una educación pública competitiva, después cada vez peor, hoy la educación en general, la pública, la privada, toda ha caído drásticamente. O sea, todas las cosas como que han ido en decadencia. Entonces hay que ir por un cambio profundo, un cambio de decir, basta, la Argentina no va más así. Y para eso hay que tener mucho coraje, porque a los que se enfrenta este cambio es al status quo, digamos. A la gente que no le interesa cambiar porque en última instancia la pasa bien, digamos. El resto de los argentinos todos los días la pasa mal y cada vez peor, pero hay un grupo que dice, ¿para qué vamos a cambiar si mal que mal no nos va tan mal, digamos? Y ese grupo, que es muy fuerte, muy poderoso en algún sentido y que todos quizás en alguna instancia estemos en algún punto tengamos algún beneficio, nos resistimos al cambio. Pero hay que hacerlo porque... Parece Grabois así, Ingrid. No, es que en realidad, me considero progresista en el sentido de que siempre busco el progreso de la gente. A mí la palabra conservador nunca me fue, digamos, ¿no? ¿Y Milei en esa idea, ¿no? de cambios profundos, cosas disruptivas, nunca le pareció atractivo? Lo que pasa es que a él sí que le falta equipo, digamos, ¿no? Él tiene una Diana Mondino en la capital, pero en el resto del país, lamentablemente, y tan solo, no se el puede cambio bajar. Me parece que no.
Creo que tiene que madurar mucho. Creo que de todas formas, yo siempre digo, en la Cámara ha sido un aporte importante, en la Cámara, porque, bueno, él pone su mirada, ha hecho la diputada que le acompaña, Victoria Villarroel, también, es como escuchar otro faro. Esper ha hecho un buen aporte también, y ojalá que aporte a algunos diputados como Diana. Pero Esper ya es de usted. Esper ya es nuestro, exacto, pero digo, Pese a ha Patricia. sido... Pese a Patricia. Sí, es así, pero ha sido un muy buen aporte en la Cámara también, tengo que decirlo. Digamos, desde el punto de vista económico han traído, y aparte Milei lo que hizo de bueno es instalar el valor de la libertad como un valor apetecible para la juventud. Eso a mí me parece que con eso ya cumplió, digamos. Ahora, lo que le preguntábamos a Iboscus, vos que estás conversando, conversás también seguramente con dirigentes de otros distritos. Esto es decir, los votantes muy bullicistas, si gana la reta, lo van a votar lo mismo, y al revés, los muy larretistas y que no les gusta justamente estas características que vos estabas señalando de Patricia, la van a votar después. ¿Van a poder fidelizar el voto del bando que resulte perdedor? Espero que sí, Tito. La verdad no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurar son los equipos, digamos, la gente que está trabajando, sí. Nosotros estamos convencidos que acá hay que fortalecer Juntos por el Cambio, pero el votante en general, no sé, espero que sí. Espero que se dé cuenta que hay un objetivo mayor, digamos, ¿no? Y que empiece, digamos, a partir del 14 una elección, que se dé cuenta que lo que se juega es mucho. Y que para mí Massa es absolutamente más de lo mismo. Hoy tuve una discusión, algunos me decían, no, pero Massa es el Menem o sea, le va a ser, bueno, yo la verdad que en ese verso no creo más, en el sentido de que a Fernández también lo vendían como un moderado, ha sido una persona, creo, el peor gobierno de la historia realmente, por lo menos la que me ha tocado vivir a mí. Y además muy ligado justamente a este status quo, a este grupo que impide absolutamente los cambios en la Argentina. Así que realmente creo que nuestro objetivo debe ser que Massa no tenga ni una chance de llegar. ¿El escenario electoral de tercios, ustedes lo observan de la misma forma que los consultores, o creen que a la hora de los votos una persona con tan poca estructura como Milei se desinfla? También es un misterio. La verdad que es un misterio. Últimamente sabemos por las encuestas que ha caído. Voy a decir un término que por allí no suena bien, pero usted es un animal político. Usted conoce lo que significa en territorio tener o no tener estructura. Y en la mayoría de los distritos Milei no la tiene. ¿Cómo van a hacer para cargar los votos? ¿Cómo van a hacer para tener la boleta? Se van a agarrar los partidos mayoritarios y van a desaparecer la boleta. Usted lo sabe si le han hecho. Bueno, sí. La verdad que no sé la estructura que va a tener. Yo lo que no sería, digamos, sería cauta igualmente, porque por lo que hoy se hablaba, a mí me toca, yo siempre estoy repartiendo boletas, ¿no? Además de hablar con la gente, y veo mucha gente apática que con respeto me dice, no quiero saber nada de los políticos. No quiero, disculpar, no me meto en política. Mucha gente que dice no me meto, no escucho, no me interesa. ¿Más que en otras campañas, Ingrid? Mucho más, sí. Veo... Por eso digo, esa gente quizás, si va a votar, elija el que los representa en ese sentido, que puede ser Milei. Pero sí, obviamente le va a pesar mucho no tener la estructura. ¿Cómo va a quedar la Cámara de Diputados aún imaginando un hipotético triunfo de Juntos por el Cambio? ¿Va a tener mayoría en diputados y en senadores? Si nosotros ganamos con un buen número, sí podemos tener mayoría. Hoy tenemos 116, el oficialismo tiene 118. Nosotros podemos tener mayoría, y ahí depende un poco cómo, digamos, con qué resultado sale la tercera fuerza, que sería Milei, y los partidos provinciales que han hecho muy buenas elecciones, como Misiones, Córdoba, Neuquén, digamos, depende de eso. Santa Fe, algunos también, socialistas. Desde mi punto de vista soy sumamente optimista y positiva. Creo que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio, al que algunos hacen o pretenden, digamos, instalar temor, desestabilización, gobiernos débiles, yo creo que va a ser un gobierno con mucho más fortaleza que lo que le tocó a Mauricio Macri, con una Cámara muy posiblemente con mayoría, aliados a estos otros bloques con posibilidad de conseguir quórum, un Senado absolutamente más favorable,
y con mucho más provincias también de Juntos por el Cambio. Así que no me parece que va a ser un gobierno tan fácil, digamos, o tan débil. Todo lo contrario. Creo que si salen los resultados como queremos y si la gente nos apoya, tenemos la gran posibilidad de hacer el cambio que la Argentina necesita y que nosotros nos comprometimos. Ingrid, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Está Ingrid Jeter, diputada nacional, referente del espacio Juntos por el Cambio, contándonos por qué, bueno, creen que es el momento de Patricia Bullrich, una de las precandidatas que va a estar en el cuarto oscuro el 13 de agosto. Hacemos un paréntesis, y este es un caso que ha conmocionado al país. Esta semana hubo algunos resultados de pruebas biológicas y también hubo audios que desde la cárcel una de las personas que está acusada por el crimen de Cecilia le mandaba a sus dirigentes pidiéndoles que pinten sus casas con la consigna Libertad en Merenciano. Fue la semana en la cual esta mujer también se cruzó con manifestantes que piden por la libertad del líder piquetero. Está Gloria, la mamá de Cecilia Strisowski, en contacto con nosotros. Hola Gloria, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, una semana intensa esta que pasó. Lo primero que te quiero preguntar es cómo recibiste este resultado de los forenses indicando que no se pudieron encontrar restos genéticos en esos pequeños huesitos en el río Tragadero. Sí, no, eso fue un golpe bastante feo, o sea, porque si me hubieran dicho que no era una cosa, pero el hecho que no puedan extraer el ADN y no saber si son de mi hija o no, eso me dolió muchísimo, o sea, salí muy mal, por eso que cuando vi que estaban ahí mujeres defendiendo lo indefendible, ¿cómo se llama? Las increpé diciendo con qué cara una mujer puede defender a un tipo que es un femicida, a un tipo que es un asesino, que decir que es preso político cuando es un político que cometió un crimen en su propia casa. ¿Qué te y que decía posiblemente mató a su propia o sea, es una opción. Cecilia, ¿cómo se llama? Quería ser mamá, o sea, en noviembre había tenido un atraso con un EBAT positivo y uno negativo. Entonces, ¿cómo se llama? Y bueno, después quedó mal con eso de que ¿cómo se llama? Que le bajó, qué sé yo. Y bueno, y ella quería ser mamá y me había dicho que iba a hacer el tratamiento. Yo le dije que esperara, pero bueno, vos le decís una cosa a los hijos te hacen todo lo contrario, ¿ves? Sí. Es así. Gloria, bueno, decís que fue un golpe duro porque o sea, que así abierta la posibilidad, recordemos, en estos huesos, no es que dicen que no son de Cecilia, sino que no se puede saber. Ya no se puede extraer, o sea, con la tecnología que se tiene ahí en Córdoba no se lo puede extraer. Por eso yo le pedí a Burlando que por favor, aunque no sirva para la causa, pida una mejor tecnología, o sea, no sé, pida a Estados Unidos, al FBI, a lo que sea, para ver si pueden, para mí, o sea, ya no por la causa, sino para mí, o sea, yo quiero saber si esos huesitos son de mi hija. Gloria, buenas noches. Lo necesito saber. Gloria, buenas noches. Más allá de este material genético que lamentablemente no da datos concretos, hay un próximo capítulo que tiene que ver con los restos de sangre que se hallaron en el vehículo de Sena. Sí, lo que dan de concreto es que son restos de occipital, de costillas, de ¿cómo se llama? De huesos de metatarsos y ¿cómo se llama? Y creo que parte de la cadera también, o sea, eso sí se pudo constatar, que son humanos, que son de distintas partes del cuerpo, o sea, que estaba molido, pero... Se conocieron algunos... a sus soldados de Dios, que lo llamó así, soldados de Dios, me hizo acordar, ¿viste? ¿Cómo se llama? Los soldados de Alá, ¿viste? O sea, es una locura. Eso ya es medio un fanatismo como religioso, como ya sectario, una cosa media rara, media extraña. Y el hecho, ¿cómo se llama?, de que los tiene como rehenes con el tema de las casas. Por eso yo puse la documentación que esas casas no están anotadas a nombre de nadie, o sea, no, o sea, ahí en mi Facebook, en mi Instagram, que es gaviota-correr, yo puse la nota donde dice, ¿cómo se llama?, que ¿cómo se llama?, no están inscritos en ningún lado, no, ni en municipalidad no figuran, esos lotes no están inscritos, así
así que, ¿cómo se llama? Lo único que tienen son los RUT, pero eso los tienen todos a nombre de Merenciano. O sea, las casas O los están... tiene Merenciano. Porque estamos viendo en pantalla, digamos, el subtitulado de este audio. Es un audio bastante largo, pero como decía Gloria, habla a militantes y les dice que, entre otras cosas, pinten en sus casas la consigna Libertad de Que si no le sacan la casa, o sea, lo que le dice es que si ellos no pintan, no están con ellos, le van a sacar la casa. Y lo que están esperando una casa, si no pintan, no van a tener la casa. Así es textual. Sí. Y después, ¿cómo se llama? Le dice que si se acerca a alguien que no sea del barrio o que no le guste la palabra merenciano al barrio, le rompan el auto con las palas. Sí. Y les dice también que esto lo tenían que hacer este fin de Que semana. salgan armados a la calle. Porque entre lunes o martes se tenía que resolver su situación. ¿Qué tiene que pasar esta semana? Porque ya termina la feria. La oposición a la prisión. La oposición a la prisión preventiva y el pedido para en todo caso de prisión domiciliaria. Eso es lo que se tiene que resolver y por eso estaba pidiendo que se agite un poco el tema en Merenciano desde la cárcel. Claro, que vengan gente del interior, o sea, pusieron plata para que vengan otros movimientos, porque en realidad lo que vinieron son otros movimientos. Vino el movimiento de Santillán, algunas personas son del movimiento de Santillán, o sea, no son movimientos de Merenciano. La gente de Merenciano no está queriendo movilizarse. Las 15 personas que me agredieron a mí eran parientes de él prácticamente, porque algunos los conozco, porque acuérdense que yo me crié a la vuelta de la casa de él en las 500 viviendas. Él vivía en las 500 viviendas con la madre. Sí. Así que... Gloria, este personaje estuvo con el Papa, junto con el Quintín, que está presuntamente involucrado en una presunta violación, y con su señora y con su hijo, estuvieron con el Papa. Sí, o sea, ellos manejaban, o sea, mostraban supuestamente que eran pobres, pero son millonarios, o sea, ellos son millonarios, todos los piqueteros de todas las fundaciones, de todos los movimientos sociales son millonarios. Empezaron con como todo el mundo dice, con una bicicletita que se caía, pero terminaron siendo millonarios y quedándose con todas las propiedades. O sea, ellos no le entregan jamás las casas a nadie, por eso no las inscriben a nombre de nadie, por eso no está inscrito a nombre de nadie esas casas, siendo que se las hace con plata del Estado y que se los hace con el programa de viviendas, pero la gente nunca es dueño de nada. Entonces los tienen de rehén. Entonces, si vos no haces lo que yo te digo, te saco la casa. Si vos no haces lo que yo te digo, te saco el plan. Ahora, ¿cómo la gente le puede creer, digamos? Ellos levantan la bandera de Cuba, levantan la bandera... No, la gente no es que le cree, señora. Si vos tenés una familia con hijos y te dicen que te van a caer en la calle, ¿qué haces? Levantás la bandera de cualquiera. No, porque ellos son capitalistas, a eso es lo que voy, que ellos, aparte porque ellos tienen camionetas importadas, ellos sí. viven la Dolce Vita y resulta que a la gente la tienen entretenida y de rehén con el tema de las casas. No, y aparte que le juraban al Che Guevara se levanta, ve el feudo que ellos hicieron, cómo vivían ellos, y los pone en el paredón y los fusila. Yo Gloria, yo a vos te escucho, ¿no? Disculpa que te tutee ya. Y yo no te veo como una persona muy defensora de ideas, digamos, totalmente... a ver, yo te digo quizás, o te escucho como una mujer mucho más progresista, mucho más, no sé, que en otro contexto estarías más cerca de por ahí lo que se declama en algunos movimientos sociales. Pero lo que pasa es que del dicho al hecho, como ella dice, dicen una cosa, se muestran de una manera, pero en la vida real, y ella lo sabe porque su hija estuvo casada con este chico, son diferentes. Y ese doble discurso es lo que por ahí indigna tanto molesta. También. Ese doble discurso es lo que molesta. Mira, yo lo que tengo es que no me gusta la del establishment que no sé, que defienda los ideales de no, una mujer trabajadora, no sé a qué te dedicás, pero no sé, veo que de golpe fui comerciante toda mi vida. Ajá. Toda mi vida viví del comercio, nunca viví del Estado, siempre viví del comercio. Con eso hice estudiar a mis hijos y todo. Siempre trabajé o para empresas independientes como vendedora. Lo mío siempre fue la venta. Yo siempre vendí. Gloria, muy chica trabajé en venta. Gloria, buenas noches. Me llamó la atención un párrafo de una nota de un matutino local acá que dice: Gloria comentó que
la madre de Merenciano Sena la crió a ella y que él siempre fue un matón y que hasta su mamá le tenía miedo. ¿Usted fue realmente hermana de crianza de Merenciano? No hermana de crianza, ella fue mi niñera. Ella era mi niñera, ella vivía a la vuelta de mi casa y era una excelente mujer, debo aclarar que era una excelente mujer y que, ¿cómo se llama? Que mi mamá siempre la ayudó, o sea, mi mamá la cuidó hasta último momento, pues mi mamá es obstetra y ella murió de cáncer de útero, mi mamá le conseguía los medicamentos y todo y ella nos cuidaba y lavaba la ropa de todos los vecinos de alrededor, así con eso cuidaba a sus hijos. Pero sí, le tenía miedo a los hijos y, ¿cómo se llama? Y muchas veces venían golpeadas a la casa, llorando. Doña Teodora venía llorando y golpeada, que yo le preguntaba, me acuerdo que yo le pasaba la mano por los golpes porque venía con moretones. Eso me acuerdo, yo era chiquita, yo tenía, no sé, 9 años, 11 años, más o menos. Y, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo de los moretones. Gloria, De eso sí me quedó grabado, sí, Gloria, de que la escuchaba llorar. En todo este proceso doloroso, nunca ni Merenciano, ni su señora en su condición de mujer, ni el que era el esposo de su hija, ¿nunca intentaron hablar con usted? No, señora, intentaron negarla. O sea, Patricia Acuña salió a decir, ¿cómo se llama? Que mi hija prácticamente había sido una aventura de una noche y que se había ido con otro tipo y que nunca había viajado con él, nunca había vivido con él, nunca se había casado con él. Yo tuve que salir a poner públicamente el acta de matrimonio, las fotos del civil, el video donde él está diciendo si acepto. O sea, fue una locura. Yo ahí supe que la habían matado, que le habían hecho algo. Porque salieron a negarla directamente, prácticamente salió a decir que no la conocía. Ahora, y la otra qué doloroso, ¿no? Porque para que la gente también tome conocimiento, porque un dirigente social tiene otra sensibilidad, ¿verdad? Un representante que viene de la dirigencia social. Con sensibilidad, señora, eso es pensar que un dirigente social tiene sensibilidad en lo que es el contexto y lo que conocemos nosotros, es tomarnos el pelo directamente. O sea, ellos lo que hacen es usar a un montón de personas, pobres personas ignorantes, las usan para ponerlas en una ruta que ni siquiera saben por qué están cortando, solamente saben que le están pagando. Para ellos es un trabajo. ¿Qué vas a hacer? Voy a cortar una cosa por tanta plata. Eso es lo que hacen. Ni siquiera saben por qué cortan muchas veces la calle. Van nada más. Es el trabajo del martes y del jueves para ellos. Yo vivo en un barrio que prácticamente la mitad es piquetera. La mitad. Yo vivo en un barrio de la zona sur, donde gran parte del barrio, no de mi barrio, sino de alrededor de mi barrio, porque mi barrio no son todos docentes, pero alrededor de mi barrio son piqueteros. Y esa es la mentalidad de la gente piquetera. Ellos a veces ni siquiera saben, para ellos es un manguito más nada más para la casa. Pero a lo que voy es que si uno es inocente, grita su inocencia, Gloria. Por lo tanto, si son inocentes, por lo menos desde el punto de vista humano, hubieran tenido que, lo mismo que el gobernador Capitanich, hubieran tenido que comunicarse con usted. No, ellos salieron a pegarme, ellos salieron a decir que esto era para voltear las pasos, que a mí me habían pagado, primero me dijeron que me habían pagado, ¿cómo se llama? Esdero, ahora salieron a decir que me pagó la reta, o sea, no sé quién carajo se creen ellos que me pagó. Yo en la puta vida me metí, perdón que la palabra, pero yo nunca me metí en política, nunca jamás en la vida, hace 20 y pico de años que ni voto, y si hay algo que detesto es la política. Encima, para el colmo, que me ensucien con política, que es lo que más detesto, porque yo tengo entendido, de los 40 años que pasaron, que pase el gobierno que pase, señora, nosotros nos preparamos para la siguiente elección. Porque para la siguiente elección, seguramente 6 meses antes van a salir o a faltar, o a poner luces, o van a traer a la policía que van a entrar al barrio, o van a pintar las escuelas. Por eso nosotros decimos, vienen elecciones, bueno, vamos a ver si tenemos suerte este año. Y nos asfaltan la calle, o nos arreglan la calle, o nos ponen ripio, o nos ponen luces, porque ni los focos nos cambian, o sea, o nos ponen, ¿cómo se llama? La garita para el colectivo. Gloria, la gente está tan acostumbrada al maltrato que espera la próxima elección. Claro, Gloria, ¿cuál es la última imagen que tenés de Cecilia? La última imagen que tengo de Cecilia es el abrazo que me dio, ¿cómo se llama? Cuando el miércoles ese que se fue, porque ella iba a venir el jueves, pero se le hizo tarde por el tema de la valija y lo mandó a César con la perrita.
porque ella la única que le dejaba a su perra, que era su hija Ginny, que estaba operada, era a mí. O sea, esa no era su perra, era su hija. Ella tenía toda una historia con esa perra, porque ella había visto una película donde un perro reencarnaba buscando a su dueño, y como se le había muerto su perra, y justo en ese día nació esa perrita, ella creía, como se llama, que era la reencarnación de su perra, y que tenía el mismo carácter de su perra. Y como yo le decía, era lógico porque fue criada por ella. Pero la perrita Ginny, en su carácter era muy parecida a la perra anterior. Entonces ella que estaba convencidísima de cómo se llama, de que era su perra, que volvió a cuidarla, y bueno, y no era su perra, era su hija prácticamente. Entonces me la dejó a mí, y vino César ese día, me trae todo, me trae el alimento, todo qué sé yo, y cuando se va me dice, porque hasta a mí me convenció de que se iba de viaje, ¿cómo se llama? Nosotros nos vamos a arreglar con el sueldo que cobramos, o sea, porque ellos nos cobraban de docente, pero el mes que viene ya vamos a tener un retroactivo y vamos a tener para hacer una transferencia, porque la idea era que yo vaya después a Ushuaia llevando a la perrita 2 meses o después, cuando la perrita estuviera bien ya. Gloria, y me quedara con Cecilia. Bueno, la última pregunta que te hago yo, ¿esta semana crees que puede salir en libertad Merenciano? Y si tuviera algo de ¿cómo se llama? De lógica al juez o lo que sea, de que se le va a incendiar la provincia, y que capaz que se incendia el país si se hace una cosa así, yo creería que no, porque hay demasiada presión política acá. Hay demasiada presión, es una olla a presión. La gente está indignada con todo esto, con el hecho de que él haya incitado la violencia, de que, o sea, rompa vehículos, de que me golpeen, de qué sé yo. Ahí vos te das cuenta lo peligroso que sería de que él, ¿cómo se llama?, vuelva al barrio. ¿Por qué sería peligroso? Porque la gente esa ya tiene, es un reflejo pavloviano. Viste que Pavlov, no sé si conoces el reflejo pavloviano, que es que Pavlov hacía los experimentos con los perritos, tocaba la campana y el perro salivaba porque le hacía sonar la campana cada vez que le daba alimento. Bueno, esta gente, después de haber sido tanto tiempo, ¿cómo se llama?, amedrentada por él, porque prácticamente los tortura psicológicamente, los quiebra psicológicamente. Entonces el solo hecho de que él esté en el barrio produce temor, produce un miedo tremendo, y la gente va a empezar a obedecerlo. Sí, más van a ser soldados realmente. Gloria, te mandamos un abrazo, un gusto poder haber hablado personalmente contigo o a través del teléfono por primera vez. Sentimos muchísimo lo de tu hija, porque creo que hasta ya confesaron que en las cartas que manda Marcela. No, se echan la culpa. Ahora supuestamente salió una versión que supuestamente César dijo de que Patricia y Marcela la habían matado. O sea, cada vez aparecen más gente. Bueno, pero el final de tu hija lamentablemente ya lo reconocieron y no, sí, que está muerta, está muerta. Pienso, ¿sabes qué, Gloria? ¿En qué momento haces el duelo, si lo hiciste o todavía no? No, el duelo lo haré cuando esta gente esté con perpetua. No puedo hacer un duelo cuando estoy peleando con un montón o sea, soy una ama de casa con un escarbadiente peleando contra titanes que tienen misiles de poder y de dinero. Gloria, un abrazo. Lamentablemente tengo que ponerme el chaleco antibala y salir a la calle a pelearla. O sea, es así. Lamentablemente no pude ni siquiera llorar a mi hija. No pude ni siquiera tomarme un tiempo para sufrirla a mi hija. Tuve que agarrar y salir a hacer marcha, cosas que encima yo no creo, porque yo no creo en que uno tenga que cortar una calle, porque me parece un delito. Cortar una calle a mí me parece un delito. Nadie me tiene derecho a cortarme a mí la circulación. Sí. Porque yo puedo estar yendo a trabajar y puedo perder mi presentismo, porque puedo tener un comercio y me pueden fundir el comercio. O sea, nadie puede ir en contra de mi derecho. Tu derecho llega hasta donde empieza el mío. Gloria, un abrazo. Bueno, esperemos muchas hablar gracias. Pronto y bueno, y que haya justicia por lo que le hicieron a tu hija. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gloria Romero es la primera vez que nosotros hablamos con ella. Es lo que esta última parte es lo que por ahí nos preguntábamos, en qué momento esta mujer para la hizo el televisión, duelo. recordemos que ya tuvimos la posibilidad en la de radio, ¿no? claro, de Dios de los domingos. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Julio Bachman, como siempre, nuestro amigo de la vecina orilla. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Bien. ¿Vos? Bien. Todo bien. Aumentó la temperatura, así que hace un poco de calor, 20 grados en Resistencia. ¿Terminan las vacaciones?
terminan las vacaciones, mañana todas las palomitas blancas a la escuela, la justicia comienza a trabajar a full, así que bueno, hay varios. Bueno, ¿cómo cayeron los audios estos de los que estábamos hablando? Yo escucho caballos, ahora quiero que me hables de la carrera, pero breve, estos audios que aparentemente, digo aparentemente porque desde la defensa de Merenciano dice que son audios viejos, aunque si uno los escucha están muy contextualizados a lo que está pasando, pero ¿cómo cayeron? Muy mal. Muy mal. Primero, esto te demuestra que se sigue manejando con celulares y sin ningún problema, sin ninguna impunidad adentro de las celdas. Y la escuchaba Gloria, ¿no? Una madre con tanto dolor, con su corazón quebrado, que salió ese día de la fiscalía, estábamos los móviles nuestros ahí cuando se enfrentó con un grupo de movimiento. Había gente Mereciano también, como puede haber gente de otro movimiento, yo algunos conozco de ahí. Muy mal cayó, y yo lo he escuchado a ustedes y sale en libertad esta semana. ¿Qué pensás? Ni una posibilidad. ¿No? No, ninguna. Ahora esta semana es los alegatos por la oposición de Mereciano, que había pedido ya el primer abogado, Juan Carlos Seifert, y que ahora lo va a tener que defender su segundo abogado, porque Juan Carlos Seifert había renunciado a la defensa, y no hay, para mí, yo no soy abogado, Jorgito conoce más de esto, pero para mí no hay, a ver, dijo una frase, Gloria, esto es como una olla a presión. Acá hay una condena social. Claro, la condena social creo que, sin dudas. Buenas noches, Julio. Antes que la condena judicial. La condena social creo que hará de que ningún juez se anime a poner nada contrario. Igual yo, claro, pero viste que el juez uno tiene que guiarse por lo que dicen los libros. Claro, a mí me parece que condena social es cierto, existe, y a ver, el dato de la realidad es que existe esta presión y todo, pero en vez de los jueces tienen que manejarse técnicamente, y a mí técnicamente me parece que esta persona sigue teniendo el poder suficiente para entorpecer una causa. Entonces me parece que ese es el argumento técnico y racional. Una persona que desde la cárcel hace un llamamiento a todo su movimiento a que pinte para pedir por su libertad, que se movilice, que rompa autos y va, bueno, me parece que esa persona se sospecha que tiene el poder suficiente para entorpecer una causa. Entonces ese sería el argumento para mí técnico, porque lo de la condena social es cierto, existe y es un dato de la realidad y va a ser difícil para un juez firmar la libertad, pero no tendría que ser el motivo. El juez tiene que estar imparcial ante eso. Totalmente, pero yo creo que hay elementos válidos, no sé de cada uno cuál será la condena final para cada uno de los que están detenidos de los 7, pero yo creo que van a quedar todos detenidos hasta ir a juicio por jurado. Sí, a mí me parece, bueno, esto es más técnico, a mí me parece que de todas maneras de Merenciano va a ser el más difícil de probar la figura del femicidio vinculado, del homicidio agravado, creo que del encubrimiento no cabe duda, pero bueno, por ahí será tarea de ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que hasta ahora puede ser, o sea, lo digo sin conocer el expediente. Bueno, pero a ver, ¿cuál es tu hipótesis? No, que me parece que en el caso de Marcela Acuña y del hijo, y prácticamente han confesado, y que podría existir una posibilidad de que él no haya sabido, o no haya, a ver, sí haya sabido, digamos, después lo que han hecho o no, pero no sé si participar activamente o con una posibilidad de haber impedido ese homicidio, haber estado in situ. Él estaba en la casa, eso lo demuestran las cámaras, él estaba ahí adentro, pero tampoco hay imágenes que demuestren que la señora o el hijo, o sea, él estaba, los tres estaban en la casa. Podría haber estado. Él hubiera podido impedir ese hecho, porque yo no creo que no haya habido ni un murmullo matando a una persona, digamos. Una de las declaraciones de las personas que permitieron avanzar en la causa hablan de que a él lo llama Marcela Acuña, diciéndole, andá y fíjate porque en la habitación aparentemente hay un cuerpo. Entonces, y esa persona en ningún momento lo involucra en Merenciano Sena, siempre habla de Marcela Acuña, habla de César Sena. Lo que digan entre ellos son estrategias de defensa, de autodefensa. Estamos casi terminando y escuché los caballos, al galope. Estos son caballos que participaron en la cabalgata de la Paz, alguna cuadrera. Cabalgata de la Fe. A ver, ¿qué es esto, Julio? Una tropilla viene para el canal. Bueno, no, se cerró ayer la lista. Se cerró ayer la lista, no. La aceptación de cargos.
todo lo que habíamos hablado el domingo pasado no le erramos ni en un punto ni en una coma. Jorge Capitaní fue con su frente por su lado, Gustavo Martínez, hablo los dos justicialistas por su lado, Domingo Pepo dio un paso al costado, se bajó y apoya a Jorge Capitaní, y Leandro Esdero el único candidato por el Juntos para el Cambio. Lo que te muestra la carrera de caballo, que si hay una primera vuelta ganaría Leandro Esdero, que van a salir a pelear juntos entre comillas. ¿Me puede poner la imagen en pantalla gigante? En pantalla, ahí están, en los caballitos. Mirá, igual Capitanich está muy sonriente ahí en el segundo, pero ¿por una cabeza eso o un poco más, medio cuerpo? La segunda va a ser si hay segunda. Yo creo que Gustavo Martínez fue muy cauto y me parece que muy bien pensado no ir en esta con Jorge Capitani, porque Gustavo Martínez está llevando los votos anti-coqui, lo quieren llamar así, antisistema, ¿no? Antioficialismo. ¿Pero qué se subieron dos a un caballo? Después para la segunda vuelta van juntos, ya está confirmado que van juntos para la segunda vuelta contra Juntos para el Cambio. Son los dos que van a entrar, porque Gillo Ivanov, que también sigue, en la primera vuelta tuvo el Frente Integrador 4.38, podrá tener un poquito más, 5 puntos y medio. Domingo Pepo dio un paso al costado con 1.77, y después está Milei, la gente de Milei, el Capi Rodríguez con 2.75, y la gente de Rubén Galacio con 1.66, o puede tener menos. Yo creo que va a ser, si hay segunda vuelta, termina 2007, vamos a estar semanas para abrir una y contar votos. Todo depende si Leandro Esdero hace un buen trabajo y logra llevar los votos que necesita para llegar a una primera vuelta. La estrategia hecha por ahora del oficialismo quedaría trunca, o saldría bien, irían a una segunda vuelta, se sumarían todos los justicialistas, irían arriba al caballito, buscarían los votos radicales que no lo votan a Leandro Esdero para poder llegar y poder retener la gobernación. Pero está todo muy Esa es una hipótesis tuya, porque transferencia de votos automática no existe, digamos, en ninguna votación. Y por eso te estoy diciendo que Leandro Esdero... Además en la última elección hubo un 48% del electorado en condiciones de votar que entre votos en blanco y gente que no fue, no votaron. ¿Sabés por cuánto perdió Leandro Esdero con Jorge Capitani, si vos hablás de transferencia de voto o no? ¿De la última elección? Claro, no, en las PASO. En las PASO, Capitanich individualmente tuvo más votos que Esdero. Sí. 90.000 votos más. Claro, a eso te refieres, de que no hay... Si vos hablas de transferencia de votos... sacó 42 y Coqui 37. No, eso es el frente. Querida, eso es el frente. Y bueno, y es lo que te está diciendo Julio. Si vos hablas de transferencia, hablas siempre de transferencia, no cuando te conviene. Claro, vos hablas de transferencia de votos cuando vos te conviene. Pero si no hay transferencia de votos, no hay los votos de Juan Carlos Polini a vos estás haciendo transferencia. Julio, Chamigo, Cristina quiere que pierda Capitanich y vos tratás de explicarle. No sé, yo no estoy tan segura de eso. Ay, Julio, ¿por qué van a ir todo lo de Polini con Leandro Esdero? Además, Pepo enseguida es muy sensible, Pepo, porque la otra vez, ¿por qué muy sensible, porque en la elección anterior se bajó por el carguito de que le dio Alberto como embajador en Paraguay, ¿viste? Así que... Ahora se bajó por el carguito. Julio. Pepo, pobre, no tenía ni caballo. Chamigo, estaba ahí. Ahora, Pepo te está lidiando con el muro que nos quiere construir ahora Paraguay. Claro. Bueno, ahí está. Julio, un abrazo como siempre. Un abrazo grandote, que tengan una gran noche. Hasta luego. Qué lío. Cada vez que habla Julio se arma lío por acá. Y Cristina, porque no le quiere hacer perder a ni caballito le pusieron a Pepo. No... Pepo es el ex gobernador Chaco, embajador. Se bajó, por eso no tiene caballo. ¿No va a subir a caballo? Él se bajó y acompaña. Por eso, claro. No tiene ni caballo para que ligue ahora. La vez anterior también se bajó. No, la vez anterior no lo dejaron participar. Lo bajaron. No, fue distinto. No se bajó. Algo importante y cortito, hablando del Chaco. Mañana viene el presidente Alberto Fernández porque hay un congreso internacional. Viene Massa. ¿De ufología? No, contra la discapacidad, un congreso internacional. Bien, pues estamos todos medio viviendo en ovnis por todos lados. ¿El día 4 cuándo es 4? ¿Mañana es Caña con Ruda o cuándo? No, mañana todavía no. El primero. Nosotros pensé ya arrancamos. Bueno, si quieren verse bien, empezó la segunda mitad del año, tenemos las vacaciones, el verano ahí, es el momento de empezar los mejores tratamientos de estética integral y medicina capilar en la clínica de la doctora
Horizon. LOA, Centro de Estética Integral y Medicina Capilar. Podés tratarte las manchas que te quedaron por ahí de haber tomado sol sin protección, podés rejuvenecer, viste, yo cumplí años, ya voy a pegarle un rejuvenecimiento mínimo de 3 o 4 años, claro. así tengo más margen para reducir, también nos viene bien, tensamos todo lo que haya que tensar, de lunes a viernes de 10 a 20 y de sábado de 10 a 13, así que es una buena idea darse un mimo y empezar a cuidarnos Qué raro también. que Tito nos vio el resultado de Chubut. ¿Cómo está Chubut? Venga, Que ya y llega si nos Masterchef. dejaron hablar, ¿cómo está Chubut? Bueno, me voy. Nos vemos. Gracias a todos, gracias a todo el equipo. Mañana tempranito, desde algún momento del día, nos encuentran a todos. Prende la luz Marcelo Insaurralde a las 6, Marcel. 6 de la mañana estamos. 6 de la sí, mañana. Y después estamos todos hasta el domingo. Está loco.